La mayoría de las historias de crímenes reales están llenas de dolor y tragedia. Pero a veces los casos de crímenes reales son simplemente extraños y bizarros. Hoy he reunido una lista de 5 de las historias de crímenes reales más extrañas que se hayan contado. Es una semana antes de Navidad y la gente está haciendo compras de último minuto, comprando regalos para su familia y amigos y planeando cenas, fiestas, todo lo habitual. Es una típica temporada navideña para todos. Bueno, para todos excepto la familia Blech. La familia Blech acudió al tribunal de Muskegon para la audiencia y sentencia del asesino de su hija. Durante las declaraciones de las víctimas, el asesino se levantó, pidió salir y lanzó un beso a la familia Blech al salir del tribunal. La sala del tribunal se llenó de gritos, llamándolo cobarde y monstruo mientras él se iba. Pero esto no era nada nuevo para él, porque la familia Blech no era su único grupo de víctimas. Ya había matado antes. Bienvenidos a Crímenes Reales. Si es tu primera vez, soy Ty Knotts y publico documentales de crímenes reales cada semana. Aquí no hay drama ni especulación, solo crímenes reales. Si te interesa, suscríbete. Es gratis y solo te notifica cuando subo videos nuevos. Jessica Haringa, una madre cariñosa de un hijo de 3 años, trabajaba en una gasolinera Exxon en Norton Shores, Michigan. En ese momento, el novio de Jessica, Dakota Quayle Dyer, había perdido su empleo. Así que Jessica aceptaba rápidamente cualquier turno posible para poder mantener a su familia. Tenía un hijo que cuidar, y aunque la relación entre Jessica y Dakota no era perfecta, ella estaba decidida a que funcionara. Jessica había caído en un profundo pozo de abuso de sustancias no mucho tiempo antes, y estaba esforzándose por salir adelante y cambiar su vida. Jessica era una joven dulce y trabajadora que amaba profundamente a su hijo. Era una mujer que cometió errores, pero se esforzaba por corregirlos y retomar su vida. En Exxon, Jessica solía trabajar de día, pero por problemas económicos aceptó un turno nocturno, laborando de la tarde a las 11 p.m. Así que el 26 de abril de 2013, Jessica tenía un día ocupado por delante. Se levantó, hizo su rutina matutina y fue al supermercado a las 2:44 p.m. A las 5 p.m. estaba en la gasolinera con su ropa de trabajo, lista para iniciar su turno. Era un día común en la gasolinera Exxon. Los clientes llegaban a cargar gasolina y compraban chucherías en la tienda. Era un día típico y aburrido, y todo iba bien hasta la hora de cierre, cuando alguien hizo una llamada al 911. Fue un cliente quien llamó al 911 y parecía muy angustiado. La persona que llamó dijo que no había nadie en la gasolinera. Las luces encendidas, puertas sin seguro y un auto abandonado cerca de las bombas hacían que todo se viera escalofriante. La gasolinera no parecía haber sido robada ni saqueada. Casi parecía que la persona que trabajaba ahí simplemente salió por un momento. ¿Dónde estaban ahora? No podían estar lejos. Seguía siendo horario laboral. La policía llegó de inmediato al lugar y revisó todo. Y casi al instante encontraron algunas cosas alarmantes. Primero que nada, dejaron una chaqueta de mujer, una bolsa con cerca de $400 y cigarrillos. Los investigadores supusieron que pertenecía a la trabajadora de la gasolinera, que muy probablemente era una mujer, juzgando por la bolsa. La policía revisó la última compra de un cliente, facturada a las 10:55 p.m. minutos antes de la llamada al 911, donde se adquirió un encendedor. La policía también descubrió algo afuera de la gasolinera que los hizo quedarse paralizados. Afuera había una sospechosa mancha roja. El piso de la gasolinera estaba salpicado de manchas rojas y eso dejó a todos con una sensación terrible. También se halló la tapa de batería de una mira láser para arma de fuego. Sospecharon de un robo, pero al ver el dinero intacto en el bolso de la mujer y en las cajas de la gasolinera, descartaron esa opción. Algo había sucedido en esta gasolinera y ahora una empleada había desaparecido. Después de un poco de indagación, la policía logró identificar a la trabajadora, y era Jessica Haringa, de 25 años. Ella trabajaba de noche en esta gasolinera y ahora estaba desaparecida. Esto dejó a los investigadores confundidos y con muchas preguntas, así que empezaron a preguntar por qué la gasolinera no ayudó mucho desde el inicio. ¿Por qué?
porque no había cámaras de seguridad que dieran alguna pista. Si eso no fuera suficientemente inquietante, que Jessica, una mujer sola, trabaje de noche sin supervisión en una gasolinera, es la peor pesadilla de cualquiera. La policía tenía pocas pistas en esta extraña desaparición. Aún así, decidieron preguntar a los testigos si habían visto algo fuera de lo común e incluso revisaron las cámaras de seguridad de los alrededores en busca de alguna respuesta. Fue entonces cuando descubrieron algo. Una mujer se presentó, y no era otra que la gerente de la misma gasolinera donde trabajaba Jessica. Ella contó a los investigadores que cerca de las 11 p.m. ella y su esposo pasaban en moto por la gasolinera cuando vieron una minivan plateada yendo hacia la parte trasera. La gerente pensó inicialmente que era un lugar extraño para que un cliente estacionara su auto, y de inmediato pensó que alguien estaba intentando robar la gasolinera. Esto hizo que la mujer se acercara más, y al ver salir a un hombre de la minivan con la compuerta abierta, se detuvo un momento para observar. El hombre se fue después de un par de minutos y la gerente no vio nada alarmante que reportar a la policía, así que ella también se fue. Poco sabía que, minutos después, su empleada Jessica desaparecería. Cuando la policía preguntó cómo era el hombre, la gerente dijo que llevaba una sudadera naranja y tenía el cabello ondulado y alborotado. Así que, en ese momento, los investigadores finalmente tenían algo con lo que trabajar, una minivan plateada. Así que decidieron revisar las cámaras de vigilancia cercanas para buscar ese mismo vehículo, y en cuestión de minutos encontraron otra pista. 3 cámaras captaron una Chrysler Town & Country plateada alejándose de la estación entre las 11:02 y 11:05 p.m. Esa noche, los investigadores entrevistaron a personas cerca de la gasolinera. Un hombre dijo haber visto a alguien en una minivan plateada hablando con Jessica la noche de su desaparición. Según el testigo, el hombre parecía muy coqueto con Jessica y pudo describirlo como un hombre de cabello ondulado que llevaba una sudadera roja o naranja. Era la segunda vez seguida que se describía a un hombre similar, aparentemente la última persona con Jessica. Lo que resultaba aún más inquietante fue un suceso que ocurrió la noche antes de la desaparición de Jessica. Una clienta frecuente de la gasolinera fue el 25 de abril cerca del cierre y vio a un hombre junto a Jessica. Mientras conversaban, la mujer preguntó a Jessica por qué estaba sola en el turno de noche y señaló que era peligroso. A esto el hombre misterioso respondió: «Ella tiene a sus clientes cuidándola». Esta respuesta hizo que la mujer se sintiera algo extraña. Al mirar a Jessica, ella negaba con la cabeza y parecía asustada. El instinto de esta mujer le decía que algo andaba mal y esperó en su auto cerca de la gasolinera hasta que vio que Jessica cerró y se fue a salvo. También vio al hombre extraño irse después de esta conversación tan incómoda. La mujer también describió al hombre y era la misma descripción que dieron el gerente de la gasolinera y el otro testigo. La policía, con ayuda de testigos, hizo un retrato hablado del secuestrador. La policía dio conferencias de prensa y pidió al público información sobre el secuestrador de Jessica y su posible paradero. Pero el caso pronto perdió impulso y no se recibieron más pistas. Una madre de un niño de 3 años desapareció y nadie sabía qué ocurrió. Y así el caso de Jessica se enfrió durante bastante tiempo. El 29 de junio de 2014, 14 meses después de la desaparición de Jessica, otra mujer de Dalton Township, Michigan, fue hallada sin vida cerca de su casa. Rebecca Blech, de 36 años, trotaba cuando se encontró con su agresor y fue atacada con un arma de fuego. Este incidente desató una ola de terror entre la gente de Michigan. Primero fue Jessica y su desaparición, que seguía sin resolverse, y ahora otra mujer había perdido la vida. Los detectives hallaron casquillos cerca del cuerpo de Rebecca y fragmentos de balas en su autopsia. La policía no tenía pistas en este caso, y tanto ellos como la comunidad sentían un inquietante déjà vu. El asesinato de Rebecca, como la desaparición de Jessica, quedó sin respuesta por casi 2 años. Y durante este tiempo, el responsable atacaría de nuevo. Dicen que la tercera es la vencida. Este siguiente incidente sería útil para el caso de la policía. El 16 de abril de 2016, una estudiante de preparatoria de Laketown Township desapareció tras salir tarde de una fiesta. En poco tiempo, un hombre en una minivan plateada se acercó y le ofreció su teléfono para llamar a alguien. La chica aceptó y el hombre le pidió subir a su auto para llamar. Aunque estaba nerviosa, accedió. Apenas se sentó en el asiento del pasajero, el hombre misterioso cerró las puertas y sometió a la chica con un arma.
La chica estaba aterrorizada y sabía que había cometido un grave error al subir al auto de este hombre espeluznante. Sus instintos reaccionaron rápido y sabía que escaparía, aunque tuviera que pelear con este hombre. Mientras se alejaban en el auto, la chica le pidió al hombre que bajara las ventanas para que entrara aire. Esta era su única oportunidad de escapar. Milagrosamente, la chica logró empujarse fuera del vehículo por la ventana y después de luchar un poco, pudo salir corriendo del auto y de su conductor malintencionado. La chica había sufrido heridas menores, pero logró escapar con éxito de lo que este tipo le tenía planeado. La suerte estaba del lado de esta chica porque también estaba a punto de identificar al conductor de esa minivan plateada y fue directamente a la policía. El hombre era Jeffrey Willis. Lo más escalofriante es que antes estuvo en la cárcel por homicidio. Esto llevó a los detectives a registrar la minivan de Jeffrey y dentro encontraron un arma de fuego con la tapa de la batería de la mira láser faltante y el número de serie deliberadamente borrado. No solo eso, la policía también encontró jeringas llenas de un líquido transparente, que más tarde se descubrió que era un potente sedante, así como ataduras y otras armas. La minivan era básicamente una cámara de tormento, y no es difícil imaginar lo que Jeffrey le podría haber hecho a esta pobre chica si no hubiera escapado. Si eso no te pone la piel de gallina, no sé qué lo hará. Los detectives pudieron recuperar el número de serie del arma de fuego después de un poco de trabajo, y fue rastreado hasta una mujer que, casualmente, era compañera de trabajo de Jeffrey. Ella reportó que su arma de fuego, que tenía un láser, había desaparecido de su casa, así que las piezas empezaron a encajar. Un hombre con historial turbio y tendencia violenta además tenía la misma minivan plateada. Esto no era simple coincidencia. En septiembre de 2016, más de 3 años tras la desaparición de Jessica y 4 del asesinato de Rebecca, la casa y el auto de Jeffrey fueron registrados con una orden de cateo. Los detectives estaban a punto de sorprenderse, ya que Jeffrey era una señal de alerta andante. En su computadora, los oficiales hallaron abundante material violento sobre mujeres y niños. El resto puedes imaginarlo. Pero hablando de la computadora, la policía también encontró una carpeta muy peculiar ahí y se llamaba BIX. Y además del material violento, había 2 subcarpetas llamadas JLChirsB. Los detectives recibieron varios golpes, ya que las abreviaturas no eran nada aleatorias. JLH se traduce inquietantemente como Jessica Lynn Heringa y RSB corresponde a Rebecca Sue Bletch. Las carpetas contenían fotos de las 2 mujeres y artículos de noticias sobre su desaparición y/o asesinato. Si necesitabas más pruebas, una computadora de Jeffrey tenía contraseña J4L27H13. Y estas eran las iniciales de Jessica y la fecha en que se reportó su desaparición, como combinadas. En la casa de Jeffrey se recuperó un arma de fuego, y los casquillos hallados junto al cuerpo de Rebecca coincidían con ella, confirmando los hechos. Al reunir todas estas pruebas de su casa y su auto, Jeffrey fue arrestado de inmediato por secuestrar y asesinar a Jessica Heringa. También fue acusado del asesinato de Rebecca, del intento de secuestro de la chica de preparatoria que causó su caída, y fue sospechoso en un asesinato sin resolver de una estudiante de Fruitport en octubre de 1996. Luego se supo que Jeffrey visitaba con frecuencia la gasolinera Exxon donde trabajaba Jessica, y fue ahí unas 15 veces. Se supone que Jeffrey tenía malas intenciones hacia Jessica. Y la noche del 26 de abril llevó a cabo su vil plan. Los compañeros de trabajo de Jeffrey también lo delataron después, al ver graves rasguños y heridas en sus brazos y rostro al día siguiente de la desaparición de Jessica. Los registros telefónicos de Jeffrey indicaron que estuvo en una propiedad remota a 15 minutos de la gasolinera, cerca de las 11:30 p.m. Resultó que esta propiedad le pertenecía a Jeffrey, era de su abuelo, y Jeffrey la heredó después de que él falleciera. Al registrar la propiedad, los detectives no hallaron a Jessica, pero sí encontraron algo. En la propiedad, los detectives hallaron cloro y productos de limpieza que posiblemente se usaron para limpiar la escena del crimen. Ahora, con todas estas pruebas llevadas para su análisis, era el momento. Era momento de llevar a este hombre a juicio y hacer todo lo posible para encerrarlo por lo que les había hecho a estas jóvenes. El juicio por el asesinato de Jessica fue en mayo de 2018, aunque no se halló su cuerpo. Era uno de esos casos en los que la evidencia era tan incriminatoria que la fiscalía estaba segura de poder condenar a Jeffrey sin un cuerpo.
La fiscalía presentó montones y montones de pruebas, desde el material encontrado en las computadoras de Jeffrey hasta las armas de fuego, testimonios de testigos y todo lo demás. La fiscalía creía que Jeffrey había estado buscando la oportunidad perfecta para atacar a Jessica. Y en la noche del 26 de abril, él atrajo a Jessica a su camioneta, incluso hiriéndola en el proceso, y luego salió a toda velocidad del estacionamiento de la gasolinera. Se cree que agredió varias veces a Jessica mientras se aprovechaba de ella. Una vez que terminó, le quitó la vida. Y la fiscalía declaró que lo más probable es que Jessica luchó por su vida de manera intensa, hiriendo a Jeffrey en el proceso, pero al final no pudo salvarse. Después se cree que la enterró y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Al final, un mes después del juicio, el jurado deliberó durante unos 90 minutos antes de sentenciar a Jeffrey como culpable a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por el asesinato de Rebecca, recibió igual sentencia en diciembre de 2017. Aunque Jeffrey estaba en prisión, aún faltaba una pieza clave. Jessica no había sido encontrada. Todos estaban convencidos de que Jeffrey mató a Jessica y que ella había muerto, pero la familia aún quería encontrar su cuerpo o restos para darle un entierro digno. La familia Eringa debía cerrar ese capítulo. Bueno, fue entonces cuando la trama se complicó aún más y el primo de Jeffrey entró en escena. En 2016, Kevin Bloom, primo de Jeffrey y ex guardia de prisión de Michigan, fue acusado de mentir a la policía. Él conocía detalles del asesinato de Jessica que no eran públicos. Inicialmente se declaró culpable de los cargos, pero después cambió su declaración a no impugnar por ser cómplice después del hecho. Básicamente, Kevin reveló que aunque Jeffrey fue quien le quitó la vida a Jessica, fue Kevin quien lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Kevin dijo que Jeffrey lo llamó al día siguiente de la desaparición de Jessica para invitarlo a una fiesta en su casa. Cuando Kevin llegó, no vio fiesta alguna. En realidad, vio a Jessica inconsciente, desnuda, atada en el suelo y con una grave herida en la cabeza. Según Kevin, él y Jeffrey envolvieron el cuerpo de Jessica en una sábana y lo subieron al auto. Los hombres fueron a una zona remota en Sheridan Road, cerca de Laketon Road, donde Jeffrey, calculador y meticuloso, ya había cavado un hoyo para Jessica. Luego, los dos enterraron el cuerpo de Jessica, se sacudieron las manos y se alejaron en la noche. Jeffrey es todo un caballero. No solo este hombre es repugnante y asqueroso, sino que también es un ser vil y sin corazón, que no tiene consideración por nadie más que por sí mismo. En las audiencias para sentenciar a un asesino, usualmente las familias de las víctimas pueden dar declaraciones de impacto. Permite que la familia exprese sus quejas y ayuda a su sanación, así como posiblemente a la del criminal. A veces, al escuchar cómo sus actos afectan a otros, los criminales reconocen sus errores y cambian su vida. Esto no aplicó para Jeffrey. Tras la sentencia de Jeffrey, este hombre se levantó y salió del tribunal mientras la familia de Rebecca leía sus declaraciones. No sabía si estaba permitido, pero el juez lo autorizó. Y por si eso no fuera suficiente, Jeffrey todavía negó descaradamente tener alguna implicación en la desaparición de Jessica. Incluso le lanzó un beso a la familia mientras salía de la sala del tribunal. Tras los casos de Jessica y Rebecca, las familias lucharon por justicia y cambio. Después del juicio de Rebecca y la actitud indiferente de Jeffrey, su familia solicitó la aprobación de una ley conocida como la Ley de Rebecca Bletch. Esto exige que los acusados estén presentes durante las declaraciones de las víctimas y escuchen todo lo que dicen. El Senado de Michigan aprobó el proyecto de ley el 10 de mayo de 2018 y el gobernador Rick Snyder lo promulgó el 24 de mayo de 2018. En cuanto a los seres queridos de Jessica, estaban horrorizados por el hecho de que el establecimiento donde trabajaba, una gasolinera concurrida y de buena reputación, no tuviera cámaras de seguridad en sus instalaciones. También estaban molestos por el hecho de que Jessica era la única trabajando en el turno nocturno, lo cual es un momento bastante aterrador para que una mujer vulnerable trabaje en un lugar público. Ellos creen firmemente que lo que le pasó a Jessica se pudo haber evitado si alguien hubiera estado ahí con ella. Jeffrey no se habría aprovechado de una mujer joven y vulnerable si ella no hubiera estado sola. Esto fue, literal y trágicamente, la ocasión ideal para que un depredador como Jeffrey atacara. Por esto, la familia de Jessica siguió haciendo esfuerzos para aprobar una ley conocida como la Ley Jessica Haringa. La ley se aprobó el 9 de diciembre de 2013 por petición de los padres de Jessica, la comunidad y legisladores de Michigan. La ley exigía que gasolineras y tiendas 24/7 contaran con un sistema de vigilancia funcional y seguro.
Además, todas las tiendas y gasolineras que operaran hasta altas horas de la noche debían tener al menos 2 empleados por turno. Esta ley buscaba proteger a trabajadores de turno, principalmente estudiantes de preparatoria, universitarios y mujeres. 12 años después de aprobarse la ley, aún no se incorpora oficialmente a la legislación de Michigan. Ahora, esto probablemente suene completamente loco, pero todo se reduce al costo. Los legisladores sienten que es demasiada carga pedirle a un pequeño negocio que pague a 2 empleados en horas de poco tráfico, además de pedirles que paguen por instalar sistemas de seguridad costosos. Entiendo que hay lugares que no pueden pagarlo, pero aquí hablamos de vidas humanas, no de dinero. Si no puedes pagarlo, no abras hasta tan tarde, es simple. Pero no, prefieren arriesgar aún más vidas que arriesgar su dinero. Esto es Estados Unidos en su máxima expresión. En cuanto al cuerpo de Jessica, Jeffrey no dijo ni una sola palabra al respecto. Aunque está lejos de la libertad y pasará el resto de su vida en prisión, aún guarda esta información. No sé si es su forma de controlar a la familia de la víctima o si disfruta enfermizamente del sufrimiento ajeno. Los padres y seres queridos de Jessica solo quieren que ella regrese a casa, porque sin Jessica no hay justicia. Jessica le hace mucha falta a su novio y a su hijo Sevin. Pero en 2014 Dakota, el novio de Jessica y padre de su hijo, fue arrestado por cargos de drogas, lo que llevó a que la hermana de Jessica, Samantha, solicitara la custodia de emergencia de Sevin. Pero hasta ahora no sabemos qué pasó con esta situación ni dónde terminó Sevin. Para ahora, Sevin ya debe tener 18 años o estar por cumplirlos. Solo deseo que todo le haya ido bien. Este joven perdió todo en su vida. Primero a su madre, luego a su padre. ¿Y para qué? Tim Woody dejó a su hermana Casey en casa y fue a la biblioteca de la universidad a investigar. Todo el tiempo, Casey se quedó en casa en su computadora, chateando con sus amigos en Yahoo Messenger, y el tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Tim llegó a casa a las 10 de la noche, pero al abrir la puerta principal, lo recibió un silencio escalofriante. Usualmente oía a Casey tecleando o riendo al lado, pero esta vez no. El silencio era tan pesado que podías sentirlo. Tim miró alrededor de la casa, preguntándose si Casey se habría ido a la cama temprano, pero no lo había hecho. Y Tim se dio cuenta rápidamente de que la casa estaba completamente vacía. La computadora estaba encendida, pero Casey no estaba por ningún lado. Mientras Tim buscaba en la casa, encontró los lentes de Casey en el suelo, totalmente destrozados. Como si las cosas no fueran ya inquietantes, el perro de la familia pronto entró corriendo. Pero decir corriendo es exagerar. El pobre perro apenas podía caminar. Cojeaba de dolor y gemía, como si intentara decirle a Tim que algo terrible había pasado. Pero Tim ya lo sabía, pero lo que no sabía era dónde estaba su hermana. Bienvenido a Historias de Crimen Real. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico documentales de crímenes reales narrados por una persona real. Así que si eso es lo tuyo, asegúrate de darle al botón de suscribirte para mantenerte al día con todos mis casos futuros. Casey Woody nació en Little Rock, Arkansas, hijo de Rick y Christy Woody. Tenía 2 hermanos mayores, Austin y Tim. Casey creció siendo amable, cariñosa y amante de la poesía, el canto y el baile. También le encantaba tocar el saxofón. También amaba a los animales, como muchos, pero había uno que Casey no soportaba: los caballos. Resultó que había una historia detrás de su disgusto por los caballos. En junio de 1997, cuando Casey tenía 7 años, su familia tuvo un accidente automovilístico. Iban al partido de béisbol de Tim, cuando unos caballos se soltaron en la carretera y Rick, su padre, dio un volantazo. Como resultado de eso, chocaron con un caballo que venía de frente, y la mamá de Casey, Christy, lamentablemente perdió la vida en ese mismo instante. Rick sufrió muchas heridas, pero logró sobrevivir. Desde la muerte de su mamá, Casey se dedicó a la poesía y le dedicaba innumerables poemas a su mamá. El recuerdo de esto dejó a Casey con un serio disgusto por los caballos, pero esa tragedia no apagó su brillo para siempre. En ese tiempo, Casey, Rick, Tim, Austin y Eric, amigo de Tim, vivían juntos en una casa en Holland, Arkansas. La tía de Casey, Teresa, era vecina de la familia Woody y ayudaba a suplir la ausencia materna de Christy.
Curiosamente, la familia Woody vivía en una zona muy boscosa de Arkansas. Y aunque Casey todavía era demasiado joven para usar Internet sin supervisión, su papá le permitía usar la mensajería instantánea en la computadora familiar. Donde vivían, las llamadas salientes se cobraban como larga distancia, por lo que la factura telefónica de los Woody solía ser muy cara. Por eso la familia solía mantenerse en contacto por mensajes instantáneos para actualizarse. Casey usaba Yahoo Messenger como modelo Behavior 36. Ella chateaba seguido con su familia y amigos en Yahoo, y también se unió a salas de chat cristianas para hacer amigos porque creía que era más seguro. En algún momento, entre 2001 y 2002, se supone que Casey se topó con otro usuario en Yahoo llamado Dave Fagan. Su nombre de usuario en Yahoo era Jasmine DF, y era un joven de California que amaba el surf. Después de que Casey y Dave intercambiaron mensajes, surgió una amistad en línea. Dave parecía normal y compartía muchos intereses con Casey. Eventualmente, Casey comenzó a abrirse sobre su vida personal e incluso le contó a Dave sobre el fallecimiento de su mamá y cómo eso la había afectado. Dave también compartió muchos detalles personales, incluyendo que tenía una tía que vivía en Arkansas y que su salud estaba deteriorándose. Los dos hablaron durante mucho tiempo por varios meses. Y aunque Dave parecía un poco mayor para Casey, diciendo que pronto cumpliría 18 años, su amistad siguió creciendo. Antes de que nadie se diera cuenta, la joven Casey se encontraría en su primera relación real. Pero no todo era lo que parecía. Casey presentó a sus mejores amigas, Samantha y Jessica, a Dave, y todos se agregaron como amigos. Para cualquiera de ustedes que tal vez sean demasiado jóvenes para haber experimentado Yahoo Messenger o quizás demasiado mayores para haberle prestado atención en su momento, Yahoo Messenger era básicamente lo mismo que enviar mensajes de texto hoy en día. Pero todo sucedía en una computadora. Lo mejor del Internet en los 92,000 era que podías apagarlo e irte cuando terminabas. Pero hoy en día, te sigue a donde vayas. Algunas personas dicen que esto es progreso, pero yo personalmente no estoy seguro. Pero de todos modos, podías armar una lista de amigos con personas donde solo tenías que hacer clic en su nombre e inmediatamente iniciar una conversación, suponiendo que estuvieran en su escritorio. Dave logró entrar en la lista de amigos de Casey y de varios de sus amigos. Bueno, Jessica y Sam, dos de esos amigos, eran bastante protectores con Casey. Intentaron advertirle que no fuera tan abierta y honesta con personas que nunca había visto en persona antes y que enamorarse de ellas o empezar una relación debía ser algo que no hiciera. Samantha y Jessica tenían miedo de que alguien pudiera aprovecharse de la ingenuidad de Casey. En ese momento, señalaron que desconocidos en Yahoo podían ser, entre comillas, abuelitos de 80 años buscando atraer niños a sus trampas. Casey tomó nota de esta advertencia, pero no dejó de hablar con Dave. Como Rick, el papá de Casey, era policía, casi siempre estaba de turno y no podía supervisar el uso de Internet de su hija. Él sabía que Casey hablaba con chicos en línea, pero pensaba que mientras ella estuviera en casa y ellos en otro lugar, estaría a salvo. Los hermanos de Casey también estudiaban en la universidad, por lo que usualmente estaban en el campus en clases. Pero aún estaba Teresa, la tía de Casey, que vivía al lado. La familia de Casey estaba tranquila al saber que no estaba completamente sola. Bueno, en el verano de 2002, Rick se enteró de que Dave iba a cumplir 18 años, y como Casey todavía era muy joven, le prohibió hablar con Dave. Casey se rebeló y, de algún modo, ella y Dave comenzaron a hablar por teléfono. Bueno, en el otoño de 2002, algo extraño sucedió en la casa de los Woody. Mira, Casey y su mejor amiga Jessica estaban pasando la noche en su casa cuando, de repente, las chicas empezaron a escuchar ruidos extraños que venían de la planta baja, así como de afuera de la casa. Escucharon las tablas de madera del piso crujiendo como si alguien estuviera abajo, pero no había nadie en casa aparte de las chicas, al menos hasta donde ellas sabían y esperaban. Casey y Jessica, aterradas, se atrincheraron en la habitación de Casey. Casey no tenía un teléfono fijo cerca para llamar a su papá o a la policía, así que contactó nada menos que a Dave y le dijo que alguien estaba en su casa. Dave, en un intento de calmar a Casey, le dijo que no se preocupara y que probablemente no había nadie en la casa. De pronto, como si las palabras de Dave fueran mágicas, los ruidos se detuvieron. Este evento dejó a Casey bastante alterada, pero no dejó de hablar con Dave. De hecho, Casey haría otro amigo en línea poco después de este incidente. En octubre de 2002, Casey conoció en Yahoo Messenger a Scott, un chico de 14 años.
Su usuario era Taz2999 y era de Alpharetta, Georgia. Amaba el fútbol americano y la lucha libre. Su foto era de un adolescente con uniforme de fútbol. Scott y Casey comenzaron a salir, generando una situación muy confusa entre Casey, Dave y Scott. Cuando Dave se enteró de que Casey salía con Scott, no se sintió enojado ni traicionado como tal. Él solo pidió seguir siendo amigo de Casey porque necesitaba a alguien con quien hablar sobre su tía. Y como Casey conectó con él a un nivel empático y personal, aceptó mantenerse en contacto. Pero Casey no hizo caso a la advertencia de su amiga sobre no dar información personal a desconocidos en línea y terminó compartiendo su dirección de casa con Scott. Samantha y Jessica se sorprendieron al hallar la foto física de Scott, igual a la de Yahoo, en el casillero de Casey. La confrontaron y admitió haber dado su dirección a Scott, quien aparentemente le envió la foto por correo. Ahora, sé que Casey es joven y esto fue en 2002, pero confiar en un desconocido en línea y darle su dirección de casa fue sin duda un error de parte de Casey, y ella lo sabía, pero su amor por Scott era abrumador, así que dejó de lado la precaución y se convenció de que sus amigas solo estaban siendo sobreprotectoras. Esto llevó a Samantha a acudir con la consejera de la escuela y contarle toda la situación de Casey, interactuando con desconocidos en línea y dándoles su dirección de casa y número de teléfono a estas personas. Casey fue llamada a la oficina y recibió una capacitación rápida sobre seguridad en Internet. Esto causó una breve discusión entre Casey y Samantha, pero luego se reconciliaron y Casey la invitó a una pijamada. Samantha rechazó la invitación porque era entre semana y tenía cosas que hacer. Casey le preguntó a Jessica, pero ella también estaba ocupada y no pudo ir. Jessica y Samantha sí pensaron que era raro que Casey estuviera sugiriendo una pijamada en una noche de clases. Su intuición les decía que algo pasaba, y su intuición tenía razón. La noche del 3 de diciembre de 2002, Casey estaba sola en casa. Aunque Casey solía estar sola porque su papá y hermanos estaban fuera, su tía que vivía al lado la cuidaba. Pero esta vez, la tía de Casey, Teresa, también estaba fuera, en Conway, en el partido de béisbol de su hija. Casey estaba totalmente sola en su casa. Los registros de la computadora y del teléfono fijo mostraron que Casey estaba hablando con su novio en línea, Scott, por Yahoo, mientras que también estaba en contacto con Dave por teléfono. A las 9:41 p.m., Scott notó que Casey ya no respondía sus mensajes. La sala de chat estaba abierta, pero Casey no respondía a ninguno de sus mensajes. Scott se preocupó y llamó al teléfono de casa, además de contactar por correo a Jessica, la amiga de Casey, pero sin éxito. Casey, de la nada, simplemente lo estaba ignorando por completo. Más tarde, el hermano de Casey, Tim, y su amigo Eric llegaron a casa. Y mientras Eric asumió que Casey simplemente se había ido a dormir y no le dio mucha importancia, Tim se puso en alerta de inmediato cuando vio un par de cosas. Primero, los lentes de lectura de Casey estaban dañados y les faltaba un cristal, como si los hubieran roto. La computadora estaba encendida pero desatendida, y la sala de chat con Scott seguía abierta. Lo más alarmante era que el Yorkshire Terrier de la familia cojeaba y gimoteaba. Tim llamó de inmediato a su papá Rick, y los detectives se involucraron rápidamente cuando los amigos de Casey tampoco supieron nada de ella. Los detectives creyeron que Casey huyó, pero Rick rechazó esa idea de inmediato. Les dijo que él y Casey en realidad habían hablado unas horas antes de que ella desapareciera, alrededor de las 7 p.m., y Casey estaba practicando su saxofón. Además, Casey dejó su ropa, abrigos y zapatos en la casa. Si Casey hubiera querido huir, habría tomado algo de ropa abrigadora, ya que por la noche hacía mucho frío. Pronto, el FBI también se unió a la investigación de personas desaparecidas, y los investigadores hablaron con todos, los amigos de Casey, sus compañeros de escuela e incluso los maestros. Buscaban cualquier pista que explicara la desaparición de Casey. Fue entonces cuando se enteraron de las relaciones en línea de Casey con Scott y Dave, dos completos desconocidos. Los detectives se alertaron de inmediato y sospecharon que Scott o Dave estaban involucrados en la desaparición de Casey. Localizaron a Scott por la actividad en su computadora y confirmaron que decía la verdad. Él estaba en Georgia y tras una larga investigación, el FBI confirmó que Scott tenía 14 años y no mentía a Casey. No podía ser una amenaza para ella, aunque sabía dónde vivía Casey. La siguiente persona con la que debían hablar era un tal Dave. Al revisar los chats entre él y Casey, descubrieron algo. Dave en realidad iba de camino de California a Arkansas para ver a su tía enferma por última vez, porque no le quedaba mucho tiempo.
Esto ocurrió poco antes de que Casey desapareciera. Los investigadores sospechaban mucho de Dave y de su repentino viaje a Arkansas, y las cosas no cuadraban. Los detectives buscaron en el área donde creían que Dave estaba y localizaron un Motel 6 en Conway, donde un hombre con un Buick Regal 1993 y placa de California llegó un día antes de que Casey desapareciera. Este hombre era David Fuller, de 47 años. Reservó una semana en el motel y se quejaba constantemente de que el internet no funcionaba bien. La policía luego fue a la empresa de alquiler de autos Conway Enterprise, de donde David recientemente rentó una minivan Dodge Caravan plateada. Y los empleados recuerdan que David estaba nervioso. Constantemente salía a fumar mientras llenaba el papeleo y simplemente se comportaba de manera extraña. Después, los detectives obtuvieron el número de contacto de Dave, que resultó ser el mismo usado para llamar a Casey en la línea fija. Así que los investigadores estaban seguros de una cosa: no existía ningún Dave Fagan de 18 años. En realidad, David Fuller, de 47 años, fingía ser un adolescente y manipulaba a Casey. Pero ahora, ella había desaparecido y Dave era el principal sospechoso de su desaparición. David Leslie Fuller pertenecía a una familia mormona de 6 integrantes. Nacido en Salt Lake City, Utah, David se casó con una mujer a los 19 años, pero se divorció poco después. Después se casó con Sally en los 80 y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, con 4 años de diferencia. David inició como cabo en la Marina en 1989, pero la dejó en 1999 al mudarse con su familia a La Mesa. Fue en ese momento cuando David empezó a mostrar problemas de ira y cambios de humor. También abusaba de Sally y ella sorprendió a David pasando horas en internet, saliendo de noche y hablando por teléfono. En 2002, Sally y David pensaban divorciarse, y David claramente no estaba contento. La pareja finalmente se separó, y David empeoró aún más a partir de ese momento. Fue arrestado y acusado de abuso conyugal tras irrumpir en la casa de Sally, amenazarla, someterla y atacarla con un desarmador, aunque ella se atrincheró en una habitación. Tras todo lo ocurrido, David consiguió trabajo en una agencia de autos usados. Pero en lugar de trabajar, pasó su tiempo en la computadora del trabajo viendo contenido inapropiado que involucraba a menores. Es bastante claro ver en este punto que Dave tenía un problema serio. Con toda esta información, en la búsqueda de Casey, la policía centró su atención en una bodega que David había rentado. La tarjeta de crédito de David avisó a los detectives que él rentaba una bodega en Guardsmart. Así que los investigadores se dirigieron directamente a la bodega, esperando atrapar a David con las manos en la masa y, con suerte, encontrar a Casey viva y a salvo. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de encontrarse con mucho más de lo que esperaban. Un día después de la desaparición de Casey, el 4 de diciembre de 2002, la policía de Little Rock llegó a la bodega de Guardsmart alrededor de las 6 p.m. La puerta estaba cerrada sin seguro, por lo que los detectives la levantaron. Al hacerlo, ocurrieron 2 cosas a la vez. Primero, la policía observó la Dodge Caravan plateada estacionada en la bodega frente a los investigadores. Y un segundo después, un solo disparo resonó entre las carpas del almacén de Erie. Alguien había disparado dentro. Los oficiales se cubrieron y pidieron refuerzos, ordenando a quienes estaban dentro rendirse y salir de la bodega. Pero no hubo respuesta ni movimiento dentro de esa bodega. A pesar de todo, los detectives no se movieron y esperaron al equipo SWAT. Más de 2 horas después, cerca de las 8:30 p.m., la policía y SWAT entraron a la bodega. Pero lo que vieron probablemente los persigue hasta hoy. En el suelo, junto a la minivan que seguía encendida, yacía David Fuller, de 47 años con una sola herida en la cabeza. Sujetaba una pistola de 9 milímetros en la mano. Los detectives rodearon la minivan y al llegar atrás vieron algo claro y pálido. No sabían qué era, pero pronto lo supieron. En la parte trasera de la camioneta, encadenado al piso, estaba el cuerpo sin vida de Casey Woody. David le quitó la vida con la misma arma de fuego que usó consigo mismo y, horriblemente, David le hizo mucho más antes de arrebatarle la vida. Esto era demasiado, mucho más de lo que los detectives podían soportar. Esta escena era muy mala. Al lado de la cabeza de Casey había cloroformo y un trapo sucio. Los investigadores creen que así David dejó inconsciente a Casey y la secuestró en su casa en Holland, Arkansas.
Habían encontrado a Casey, pero el problema más grande era que su vida ya había terminado y el asesino ni siquiera enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Tras el hallazgo del cuerpo de Casey y las acciones irreversibles de David, el FBI obtuvo una orden de cateo para el departamento de David. Y cuando registraron el lugar, era peor de lo que temían. Junto a la computadora de David había un collage de fotos de Casey y una hoja con los nombres, teléfonos y direcciones de Casey y sus amigas. Es realmente aterrador pensar en lo meticuloso que era este monstruo. Planeó todo meticulosamente. Los investigadores hallaron un poema de Casey para su mamá con David. Al investigar, se descubrió que David usó su identidad de David Fagan para manipular a Casey y a otras 3 chicas antes. En invierno de 2000, contactó a una chica en Michigan como Dave Fagan y le ofreció un boleto a California. Afortunadamente la chica se negó. De lo contrario, ¿te imaginas lo que podría haber pasado si la pobre chica hubiera ido a California a conocer a Dave? 2 años después, él le pidió la dirección de casa a una chica en Dallas, Texas, para enviarle flores. Pero este plan también falló, porque la chica era inteligente y nunca le dio su dirección. Casey, lamentablemente, no fue tan astuta y cayó en la trampa de suplantación de David, lo que le costó la vida. Casey solo quería un amigo, pero lo que obtuvo en su lugar fue a David Fuller. Los investigadores descubrieron que David ya había visitado Arkansas antes. Después de conocer a Casey en Yahoo, viajó a Arkansas 3 veces en el otoño de 2002. Llegó al Aeropuerto Nacional Clinton, rentó un auto y fue a un Motel 6 en Conway. Se dice que espiaba a Casey durante su estancia. No se puede confirmar porque David no está aquí para decirlo, pero nos sorprendería si se demuestra que es cierto. Los detectives descubrieron que el arma usada contra Casey y él mismo se compró en noviembre de 2002. Les dijo a sus hijos que compraba un arma para practicar tiro al blanco, aunque era mentira. También fue a GuardSmart y revisó una unidad de almacenamiento grande antes de rentar una, la misma en la que él y Casey pronto serían encontrados. Curiosamente, esto ocurrió casi al mismo tiempo en que Casey y Jessica oyeron a los misteriosos intrusos en su casa. Jessica y Samantha pensaban que el intruso era David, pero él no pudo actuar, quizá porque sabía que Casey no estaba sola o por otra razón. También se cree que él estaba vigilando la zona antes de poner en marcha sus planes, lo cual es escalofriante de pensar. Este hombre logró entrar con éxito en la casa de estas 3 adolescentes, y lo hizo prácticamente sin ser detectado, hasta que el piso crujió. Al volver a California, David compró cadenas, bridas y cinta adhesiva en la ferretería, y también adquirió cloroformo de una empresa de suministros químicos. En diciembre decidió actuar y al saber que Casey estaría sola, condujo desde California a Arkansas en su Buick Regal y le dijo a Casey que venía a ver a su tía. Alerta de spoiler, no había tía. Así era como David, de forma enferma y retorcida, ganaba la confianza de Casey. El funeral de Casey fue el 9 de diciembre, 6 días tras su desaparición. La sepultaron junto a su madre, Christy, en el cementerio South Crossroads de Rosebud, Arkansas. Tras lo ocurrido, la familia de Casey creó la Fundación Casey Woody, una organización sin fines de lucro. La idea era advertir a los niños sobre la seguridad en Internet y evitar que cayeran en la misma trampa que Casey. Rick estaba devastado y culpable por no poder proteger a su hija de un depredador. Él pensaba que mientras Casey estuviera en casa, ella estaba segura. Pero perdió a su hija de la peor manera y todavía piensa en los qué hubiera pasado y si las cosas podrían haber sido diferentes. El caso de Casey es quizá el primer caso documentado de un depredador que usó Internet para preparar, secuestrar y asesinar a una adolescente. Y fue igual de devastador. Internet ha hecho las cosas más convenientes, sin duda, pero cruzar al lado oscuro de la red mundial y ver cómo los depredadores y monstruos están del otro lado de la pantalla, esperando atacar a víctimas desprevenidas, es un pensamiento aterrador. Hoy en día, los depredadores son más comunes que nunca, mucho más que cuando esto sucedió en 2002. Lo que más extraño de los primeros días de Internet es que, cuando terminabas de usarlo, simplemente lo apagabas y lo dejabas donde estaba. Antes, si tus hijos usaban Internet irresponsablemente, solo se los quitabas. Actualmente, eso es más complicado e incluso imposible en algunos casos. Lo principal que todos debemos recordar es que cuando le das a un niño o a un adolescente un celular, una tableta, una laptop, una computadora, lo que sea, no solo le estás dando acceso a Internet, le estás dando al Internet acceso a tu hijo.
Loretta Saunders acababa de saber que estaba embarazada y estaba feliz. Su novio también estaba emocionado. Pero justo cuando los dos empezaban los preparativos para el nuevo bebé, Loretta dejó de responder mensajes y llamadas. Su novio estaba confundido. Nada de esto tenía sentido. Quizá Loretta solo necesitaba espacio y tiempo para pensar. Pero pronto, pasaron 3 días completos sin ninguna noticia, ni un solo mensaje de texto. Pero de repente, apareció un mensaje en su teléfono, y era de Loretta, pero no sonaba como ella misma. Le estaba preguntando a su novio cuál era el apellido de soltera de su mamá, diciendo que de repente se le había olvidado. Pero qué cosa tan extraña para olvidar. ¿Y por qué justo ahora? Algo andaba mal. Pero no sería sino hasta 2 semanas después cuando Loretta finalmente sería encontrada, después de que la hubieran asesinado. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si te encanta el crimen real clásico sin un montón de basura de inteligencia artificial, has llegado al lugar correcto. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte para mantenerte al día con todos mis futuros videos. Es 100% gratis. Loretta Saunders nació en Happy Valley Goose Bay, Terranova y Labrador, que está en Canadá. Sus padres, Miriam y Clayton, tenían hijos de relaciones anteriores, y Loretta, en realidad, era la 5ª hija biológica de una familia de 7. La familia Saunders era muy grande. La casa de los Saunders, además de los hermanastros de Loretta, fue hogar de varios niños aborígenes. Miriam y Clayton tenían gran pasión por ayudar y recibieron a niños necesitados de la comunidad. La casa siempre estaba llena, pero Loretta lo disfrutaba cada segundo. Pero aunque Loretta tuvo una infancia bastante feliz, no todo en su vida era color de rosa. Cuando Loretta estaba en la escuela, se alegaba que había sido víctima de abuso físico y sexual, y esto tuvo graves efectos en la salud mental de Loretta. Se mudó de su ciudad natal a Montreal a una edad bastante joven, y este cambio abrupto solo le causó aún más problemas. No sabemos si fue provocado por la mudanza repentina o si fue más bien por el abuso del que había sido víctima, pero pronto Loretta cayó en un grave estado de depresión, pero no estaba dispuesto a rendirse por un pequeño tropiezo. A pesar de este gran obstáculo a temprana edad, Loretta terminó la preparatoria y fue aceptada en la Universidad de St. Mary en Halifax. Ahí, Loretta estudió criminología y soñaba con ser abogada. Siendo una mujer indígena, Loretta sabía que quería dedicar su tesis a las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá. Ella quería difundir esto, pues era más que un tema de tesis. Loretta, tras enfrentar muchos altibajos por ser indígena, hizo su misión visibilizar las desgracias de mujeres y niñas indígenas. Ella quería hacer un cambio y dedicó su vida a mejorar la vida de los demás. Loretta también tenía una relación con Yalcin, originario de Turquía. Llevaban casi 3 años juntos, y en el caso, Loretta recibió una sorpresa inesperada, pero maravillosa. Estaba embarazada del hijo de Yalcin. Loretta y Yalcin, lejos de asustarse por la noticia, estaban muy emocionados. Aunque obviamente esto sería un cambio bastante grande para ambos, ninguno lo veía como otra cosa más que una bendición. Ahora, como Loretta y Yalcin vivían juntos, el departamento de Loretta estaba vacío y nadie lo estaba usando. Ahora, esto puede sonar como algo extraño de mencionar, pero lo que pasa es que, más o menos en esa misma época, Loretta se enteró de que la universidad no aprobaría su tema de tesis de honor sobre las mujeres desaparecidas y en peligro. Esto complicó sus planes, ya que ahora estaban reteniendo los fondos para su investigación. Pero, desesperada por demostrar su punto y hacer que se escucharan las voces de sus compañeras indígenas, Loretta ideó un nuevo plan. Rentó su departamento vacío para financiar la investigación de su tesis. Así que encontró a una pareja para rentarles su departamento, y eso fue todo. Las cosas iban muy bien hasta que dejaron de estarlo. Era 14 de febrero de 2014, día de San Valentín. Yalcin y Loretta planearon pasar la mayor parte del día juntos, pero había un problema. Loretta se levantó y desapareció, y ahora no contestaba su teléfono. Yalcin intentó llamarla, enviarle mensajes de texto y dejarle mensajes de voz, pero todo quedó sin leer, y no hubo respuesta. Yalcin tuvo que llamar a Delila, hermana de Loretta, para preguntarle si había visto a Loretta.
Durante ese tiempo, Yalchin recibió un mensaje muy extraño de Loretta. Bueno, más o menos. Llegó desde el número de teléfono de Loretta, pero el mensaje sonaba raro y no parecía algo que Loretta haría o diría. El mensaje decía: «Estoy tan estresada que olvidé el apellido de soltera de mi madre». Loretta y su madre eran muy unidas. Ella conocía bien el apellido de soltera de su madre y no lo olvidaría. Otros mensajes revelaron que Loretta se bloqueó de todas sus apps bancarias en línea. Esto le resultaba muy extraño a Yalchin, ya que Loretta no solía olvidar cosas importantes. Era una joven responsable que nunca olvidaba sus contraseñas bancarias ni cosas similares. Otro mensaje decía que Loretta salió a ver a una amiga cuyo nombre no decía. Yalchin volvió a pensar que esos mensajes eran extraños porque Loretta siempre le decía a todos a dónde iba y con quién estaba. La familia de Loretta también intentó contactarla, pero sin éxito. Nadie la había visto, y si recuerdas, también estaba embarazada. Cualquiera podía saber que ella podría estar en peligro y necesitar ayuda. Y finalmente, después de 3 largos días sin saber de ella, se reportó como desaparecida a Loretta Saunders, de 26 años. Su auto, un Toyota Celica 2000, tampoco se veía por ningún lado. Esto fue lo que la policía usó para iniciar su búsqueda. Los investigadores buscaban el último sitio donde Loretta pudo haber estado para iniciar su investigación allí. Por suerte no buscaron mucho tiempo. Resultó que Loretta tenía un asunto importante que atender el día que dejó de comunicarse. Tenía que ir a sus departamentos para visitar a sus inquilinos porque aún no habían pagado la renta. A los detectives les interesó esta información, pero antes de ir al departamento de Loretta, le hicieron algunas preguntas a Yalchin. Según Yalchin, Loretta tuvo un día ocupado el viernes 13 de febrero, y lo primero que hizo fue ir a su departamento para cobrar la renta a sus inquilinos, Blake Leggett y Victoria Henberry. De manera inquietante, no se le volvió a ver ni a escuchar después de que fue al departamento. Esto puso de inmediato a los investigadores en alerta, y decidieron ir al departamento de Loretta en Halifax. La policía tocó la puerta del departamento esperando que los inquilinos abrieran, pero no había nadie en casa. Cuando los oficiales lograron entrar al departamento, lo que más les llamó la atención, además de que el lugar estaba bastante limpio y ordenado, fue que había un silencio inquietante. No había nada fuera de lugar que sugiriera que había ocurrido una pelea. Al preguntar a los vecinos, los investigadores supieron la razón de la ausencia del inquilino. La pareja dijo que salió por las vacaciones de San Valentín y no se les ha visto desde entonces. El siguiente paso para los detectives fue revisar las cámaras de seguridad, y por suerte había una cámara en la entrada del edificio de departamentos. Lo interesante de esto era que la cámara captaba a cualquiera que entrara o saliera del departamento por la entrada principal. Este era el único punto de entrada y salida para las personas que vivían en el departamento, así que los movimientos siempre eran captados por las cámaras de vigilancia. Así que eso fue lo que hicieron los investigadores, además de revisar el resto de las cámaras y las salidas traseras también. Querían saber cuándo llegó Loretta al complejo y si salió en algún momento. Revisaron las grabaciones del día en que Loretta visitó a los inquilinos y se le vio entrando al complejo poco antes de las 11 de la mañana, el viernes 13, pero pasaron horas y la policía revisó grabación tras grabación, pero nunca vieron a Loretta salir. Ni por la entrada principal ni por otro lugar. Fue muy alarmante. Loretta sí entró al departamento, pero nunca se le vio salir. Así que los investigadores estaban seguros de que algo sucedió en ese departamento que impidió que Loretta saliera. Al menos no con vida. Mientras revisaban las grabaciones, los detectives lograron ver a alguien saliendo del complejo de departamentos, no una vez, sino varias veces. No era Loretta, sino sus inquilinos, y lo que la policía vio en sus manos los llenó de terror. El día que Loretta desapareció, cerca de las 2:30 p.m., Victoria y Blake salieron del elevador con una bolsa grande. Parecía una bolsa de hockey y Blake tenía problemas para cargarla. Una vez que sacó la bolsa afuera, presumiblemente hacia su auto, se le vio regresar y subir de nuevo al departamento. Esta vez, alrededor de las 3 p.m., se vio a Blake de nuevo y otra vez con más bolsas. Luego subió de nuevo, y esa fue la última vez que hizo el viaje desde su departamento al estacionamiento. Y esta vez bajó y estaba con Victoria. Pero aún así, no había señales de Loretta. Así que los investigadores tenían esta sospecha muy aterradora de que Loretta sí fue al departamento, pero tristemente puede que nunca haya salido de ahí. Pero la gran pregunta seguía siendo, ¿por qué? ¿Por qué 2 desconocidos atacarían a Loretta? Y lo más importante, ¿dónde estaba esa bolsa misteriosa ahora?
Los detectives debían localizar a los inquilinos de Loretta para hallar respuestas. Los investigadores notaron que las tarjetas de Loretta seguían activas y, sorprendentemente, registraban actividad. La policía halló que las tarjetas de Loretta se usaron en una tienda a las 5 p.m., el 13 de febrero, cuando Loretta desapareció. Al revisar las grabaciones, los investigadores vieron el Toyota de Loretta afuera de la tienda. Al revisar las grabaciones de la salida, vieron que Victoria, una de las inquilinas, salía de la tienda con sus compras. Los detectives siguieron el auto hasta un Tim Hortons local, a unas 10 millas del departamento de Loretta. Las cámaras dentro y fuera del autoservicio pudieron identificar a Victoria usando la misma chaqueta azul que en las grabaciones de la cámara en el departamento y en la tienda. Las cámaras del autoservicio donde estaba la cajera captaron a un hombre calvo en el asiento del conductor, identificado como Blake. Así que Victoria y Blake claramente estaban usando el auto y las tarjetas de Loretta para comprar bocadillos y café, y Loretta seguía sin aparecer. Si le sumas las imágenes inquietantes de Blake cargando un montón de bolsas pesadas desde el departamento, creo que puedes imaginarte hacia dónde iba esto. La policía de Halifax reportó enseguida el auto de Loretta como robado y esperaba el siguiente paso del inquilino. En menos de 5 días, el 18 de febrero, la policía de Halifax fue contactada por el Departamento de Policía de Harrow con buenas noticias. El Departamento de Policía de Harrow pudo localizar el auto robado de Loretta y actualmente se encontraba en una casa en Harrow, Ontario. Esto bastó para arrestar a Victoria y Blake, y así lo hicieron. Ahora, la policía de Halifax necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido, porque habían pasado días desde que alguien había tenido noticias de Loretta. Y si iban a traerla de regreso con vida, necesitaban actuar rápido. Mientras la pareja estaba detenida, los investigadores hallaron información interesante sobre Blake y Victoria. Ambos tenían antecedentes penales. Blake tenía que presentarse en la corte en Calgary por cargos no relacionados, mientras que Victoria fue denunciada por amenazar a alguien en Halifax. Como puedes ver, no son ciudadanos ejemplares. Los detectives registraron primero a Victoria y Blake, encontrando el teléfono y tarjetas bancarias de Loretta con ellos. Esto solo aumentó más las sospechas de la policía. Los investigadores interrogaron a Blake y Victoria, pero no hablaron. Afirmaron no saber dónde estaba Loretta ni haberla visto en días. Cuando les preguntaron cómo obtuvieron el auto de Loretta, Blake dijo que ella se lo vendió, pero esto no tenía sentido. Loretta usaba su auto para ir a la universidad y hacer mandados, sin intención de venderlo. Incluso el novio de Loretta, Yalchin, se quedó atónito cuando escuchó esto. Todos sabían que Blake estaba mintiendo. Bueno, como la pareja no estaba cooperando, la policía no tuvo más opción que revisar el teléfono de Blake, y fue entonces cuando encontraron algo en la galería. Era un vídeo grabado unos días antes de que Loretta desapareciera, y al verlo, los investigadores quedaron boquiabiertos. ¿Por esto Victoria no debería beber? ¿De verdad crees que no quiero estar aquí contigo? Cuando sea que termine, eres una estúpida. ¿Qué he hecho? Ni siquiera puedes decir que realmente quieres matar a Loretta. Dijiste que la querías matar antes. ¿Cuándo dije eso? Eres una maldita mentirosa. Tú eres la que lo dijo. Ay, quiero matar a Loretta, no puedo esperar para... El video mostraba a Victoria y Blake borrachos discutiendo. En el video, Victoria no deja de hablar sobre cómo Blake quiere acabar con la vida de Loretta. Cuando Blake intenta negarlo en el video, Victoria le exige que deje de mentir. Ahora, este video podría verse como un desahogo borracho, pero los detectives no lo creyeron así. Era demasiado específico. No solo estaban hablando del clima, estaban hablando específicamente de acabar con la vida de Loretta y ahora ella llevaba una semana desaparecida en ese momento. Todo el asunto simplemente parecía demasiado perfecto. ¿Con qué frecuencia arrestan a un criminal y encuentran evidencia de su crimen justo en su teléfono? Bueno, admito que probablemente sucede más seguido de lo que muchos de nosotros pensamos, pero esta situación en particular fue una locura. Los investigadores decidieron usar este video como carnada para hacer que Victoria confesara, y por suerte funcionó. Cuando a Victoria le mostraron el video, ya no pudo mantener la fachada y admitió algo realmente oscuro. Ella confesó a la policía que Blake había asfixiado a Loretta en su propio departamento el 13 de febrero, quitándole la vida. La sala de interrogatorios quedó en silencio después de la confesión de Victoria. Lo que los investigadores y todos temían se confirmó. Se confirmó que la bolsa de hockey no tenía equipo deportivo. Como temíamos, Loretta estaba en esa bolsa.
Pero la cosa era que, según Victoria, Loretta seguía dentro de esa bolsa. Esto significaba que ahora la policía tenía que encontrarla. Para esto también pidieron ayuda a Victoria, y ella finalmente reveló el lugar donde las dos habían tirado esa bolsa. Victoria guió a los investigadores a la autopista Trans-Canada cerca de Salisbury, New Brunswick, Canadá. A un lado de la carretera, la policía halló la bolsa de hockey desechada, la misma que Blake llevaba en el video. Cuando los oficiales abrieron la bolsa, efectivamente, Loretta estaba adentro. Mientras examinaban el estado de su cuerpo, los detalles que Victoria había compartido con los investigadores resultaron ser ciertos. Alguien usó sus manos para quitarle la vida a Loretta. La búsqueda de Loretta terminó trágicamente. Pero la policía aún debía reunir pruebas suficientes para condenar a la pareja por sus actos. Y como todos sabemos, esto suele ser mucho más fácil decirlo que hacerlo. Aunque Victoria más o menos admitió haber estado involucrada con Blake en el asesinato de Loretta, la pareja sorprendentemente se declaró no culpable. Un juez informó que serían juzgados juntos por el asesinato de Loretta. Pero antes de que comenzara el juicio, tanto Blake como Victoria cambiaron su declaración a culpable. Sabían que el juego había terminado y ambos decidieron confesar. Según Blake y Victoria, Loretta llegó a su departamento a las 11 de la mañana y no tenía planes de irse hasta que obtuviera lo que Victoria y Blake le debían. Según la pareja, le debían a Victoria entre $400 y $600, pero no tenían planes de pagarle. ¿Por qué? No lo sé. A veces los inquilinos atraviesan dificultades y no tienen dinero. Pero estos tipos, por lo que parece, simplemente no querían pagar por alguna razón. Blake y Victoria prefirieron hacer lo impensable antes que pagarle a Loretta, lo cual es una locura. Pensar que Loretta perdió la vida por pedirle dinero justamente a sus inquilinos es absolutamente desgarrador. Esto no podría haber salido peor. Es literalmente la peor pesadilla de cualquier inquilino. Según la pareja, Loretta estaba sentada cuando Blake se le acercó por detrás y comenzó el forcejeo. Loretta luchó con todas sus fuerzas. A pesar de su pequeño tamaño, Loretta dio una gran pelea. Desafortunadamente, Blake tomó ventaja y, en un cruel giro, terminó con la vida de Loretta usando bolsas de plástico y sus manos. Después, Blake colocó el cuerpo de Loretta en una bolsa de hockey grande y la puso en el auto de ella. Este fue un momento devastador y aterrador para todos porque, si recuerdas, la policía estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad e intentando rastrear el movimiento del auto. Durante todo ese tiempo, mientras Blake y Victoria usaban las tarjetas de Loretta en tiendas y Tim Hortons, Loretta estaba sin vida y fría en la cajuela del auto. Estas grabaciones, en retrospectiva, son escalofriantes. Estos delincuentes no solo no pagaron a Loretta lo que le debían, también le quitaron la vida, gastaron su dinero, condujeron su auto a Harrow y se hicieron pasar por ella enviando mensajes a su familia y pidiendo datos bancarios. Los mensajes extraños que recibió Yalchin claramente no los envió Loretta. Victoria y Blake planearon ocultar su crimen y quedarse con el dinero de Loretta, quien ya había muerto. Todo sobre este caso es simplemente indignante y sumamente triste. Blake Leggett recibió cadena perpetua sin libertad condicional por 25 años y Victoria Henbury la misma sentencia pero sin libertad condicional por 10 años por asesinato en segundo grado. Ahora, cuando escuchas estas sentencias podrías pensar, bueno, está bien, se hizo justicia. Recuerda que Loretta estaba embarazada, así que estas personas no solo mataron a una, sino a dos. Una de ellas solo debe cumplir 10 años en prisión antes de poder salir en libertad. Y esto es repugnante. Loretta nunca tendrá la oportunidad de conocer a su bebé, terminar su tesis por la que sentía tanta pasión, ni comenzar una vida con el alchín. Victoria y Blake le quitaron todo a Loretta, todo porque no querían pagarle unos cuantos cientos de dólares. Es una tragedia tras otra. Loretta, al igual que las mujeres sobre las que investigaba para su tesis, era una mujer indígena. Por su herencia Inuk, su investigación fue dejada de lado. Aunque la policía de Halifax fue discreta al inicio, al descubrir que Loretta era Inuk, la investigación se volvió mucho más lenta. Otro aspecto desgarrador pero también indignante del caso de Loretta fue el trato que recibió la familia, todo por su herencia. Tras el trágico final de Loretta, su familia recibió asesoría para sobrellevar el duelo. Según Delila, hermana de Loretta, el consejero de duelo asignado por la corte la hizo sentir incómoda e intentó insinuársele.
Ninguna mujer en duelo quisiera pasar por esto, pero es una tendencia recurrente para ellas. No sé qué les pasa a las personas, pero en cuanto se enteran de que alguien es una persona a la que consideran un ciudadano de segunda clase, es como si todo el respeto desapareciera y los tratan como juguetes o animales. Si creías que esto era malo, Victoria, cómplice en el asesinato de Loretta, también volvió de forma frustrante. Ella dijo que tenía ancestros indígenas por su mamá y que merecía simpatía también. La familia de Loretta se sorprendió por Victoria. Solo intentaba salvarse y contactar centros de bienestar para mujeres indígenas para que la ayudaran a salir de la cárcel, pues decía ser indígena. El plan de Victoria fracasó pronto cuando todos la dejaron sola. El público la odiaba más y se le prohibió volver a los servicios para indígenas. Por suerte, así fue. También solicitó retirar su declaración de culpabilidad en 2017, pero finalmente se la negaron, así que ahí está eso. Como resultado de la muerte de Loretta, surgió la campaña #SoyLaSiguiente. Comenzó en 2014 y de hecho fue la prima de Loretta, Holly Jarrett, quien inició este proyecto para alzar la voz de la familia de la víctima tras el fallecimiento abrupto e insensato de Loretta. Esta campaña causó un efecto dominó y luego abrió una investigación sobre mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas en 2015. La investigación comenzó oficialmente en 2017 y duró aproximadamente 2 años, durante los cuales se entrevistó a cerca de 3.000 personas relacionadas con las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. El informe final salió en 2019. Contenía más de 200 llamados a la justicia dirigidos a los gobiernos, instituciones, proveedores de servicios sociales, industrias y a todos los canadienses. El sueño de Loretta se cumplió incluso tras su fallecimiento. Ella hizo la diferencia en estos casos de mujeres. Delilah creó el blog El viaje de una sobreviviente de homicidio a través del duelo y se volvió activista de justicia social, continuando el legado de su hermana y difundiendo información sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en escuelas, eventos y otras plataformas. El profesor de tesis de Loretta, el Dr. Darrell LaRoe, así como la Fundación Comunitaria de Nueva Escocia, ayudaron a establecer la beca comunitaria Loretta Saunders en 2014 como una forma de honrar y recordar a Loretta y lo que hizo en su vida. El asesinato de Loretta fue muy difícil para su familia y la comunidad. Y también mostró el doble estándar de las agencias de la ley en la manera en que manejaron el caso de Loretta. Solo espero que, con el paso del tiempo, el caso de Loretta siga generando conciencia sobre la injusticia que tantas mujeres indígenas enfrentan en lugares como Canadá y en todo el mundo para el caso. Es increíblemente desgarrador que, al intentar crear conciencia sobre la causa, la propia Loretta se haya convertido en otra víctima más. Nathan Trapuzzano se levantaba diario a las 5 a.m. para correr. Usualmente volvía a las 6 a.m., pero ese día fue distinto. Su esposa embarazada, Jennifer, despertó a las 7 a.m. el 1 de abril de 2014, pero Nathan no apareció. Esto no era típico de él. Él era una persona muy orientada a los horarios y siempre le avisaba a Jen si planeaba llegar tarde. Entonces, ¿dónde estaba? Algo vacío y terrible crecía en el estómago de Jennifer. Sentía que algo andaba muy mal. Llámalo sexto sentido, instinto de embarazo o intuición de esposa, pero Jennifer tomó su abrigo y salió a buscar a Nathan, en parte para calmar sus propios nervios, pero también con la esperanza de encontrárselo en el camino. Jennifer esperaba que Nathan apareciera en cualquier momento, con su sonrisa y disculpándose por llegar tarde. Pero lo que Jennifer no esperaba ver eran patrullas de policía y cinta amarilla de escena del crimen. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, yo soy tu anfitrión, Ty Nott, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Así que si te gusta ese tipo de cosas, y seamos honestos, si estás viendo este video, probablemente sí. Asegúrate de darle al botón de suscribirte. No cuesta nada y simplemente te mantiene al día con todos mis futuros videos. Nathan Trapuzzano fue el cuarto de 5 hijos, nacido y criado en Sewickley, Pensilvania. Nathan era definido como un gran tipo en todos los sentidos, que amaba la música de cualquier tipo. Mientras tuviera un buen ritmo, era la favorita de Nathan. Nathan era conocido por ser tranquilo, sensato y buen tipo. Tras graduarse de la preparatoria, Nathan quería ser actuario, analista financiero o algo similar. Pero notó que prefería las artes clásicas, el latín, el griego y otras culturas,
ocuparon la mente de Nathan, y eso eligió al final. Nathan estudió latín, griego y estudios clásicos en la Universidad Estatal de Ball, graduándose en 2011. Aquí conoció a su futura esposa, Jennifer. Jennifer y Nathan tenían mucho en común, así que rápidamente conectaron y su relación floreció hasta convertirse en algo permanente. Ambos eran cristianos devotos y Jennifer estudiaba enfermería en la Universidad Estatal de Ball. Nathan y Jennifer eran jóvenes, pero sabían que habían encontrado a su pareja para siempre. Así que en mayo de 2013 la pareja se casó, y las cosas solo iban mejorando para ellos, especialmente cuando Jennifer se enteró de que estaba embarazada. Nathan y Jennifer pronto supieron que tendrían una niña y eligieron el nombre perfecto, Cecilia María. Nathan y Jennifer, justo después de casarse, se mudaron a Indianápolis, Indiana, donde Nathan consiguió un trabajo como programador de computadoras en Ivy Tech Community College. Esta era otra de las cualidades de Nathan. Era extremadamente hábil y no rehuía aprender nada nuevo. La pareja se estableció en Indiana y Nathan contaba los días para conocer a su hija. Pero desafortunadamente, ser padre no estaba en el destino de Nathan. No porque él no lo quisiera, sino porque alguien le arrebataría esa oportunidad y dejaría un rastro de terror a su paso. El 1 de abril de 2014 fue un día normal para Nathan, de 24 años. Solía levantarse temprano, ponerse sus tenis y salir a caminar por el vecindario. Nathan era un caminante o corredor habitual, así que cada vez que pasaba por tiendas o incluso casas en su ruta, se detenía y saludaba a todos. Y lo mismo sucedió el 1 de abril. Tomó su ruta habitual, pero esta vez no regresaría a casa. De vuelta en casa, Jennifer se despertó alrededor de las 7 a.m. y se dio cuenta de que Nathan aún no había regresado de su caminata. Normalmente salía a caminar o correr alrededor de las 5 a.m. y la caminata duraba aproximadamente una hora, así que ¿dónde estaba? Bueno, Jennifer empezó a preocuparse mucho porque esto no era nada normal. Se levantó, salió de la casa y siguió la ruta diaria de Nathan. Pero nada pudo haber preparado a Jennifer para lo que le esperaba y cómo un día aparentemente normal de abril de 2014 cambiaría todo para peor. El 911 recibió una llamada poco antes de las 6 a.m. ese día. Era una mujer que había visto a un hombre colapsar en el suelo sujetándose el abdomen y gritando por ayuda. Tras colgar el teléfono, la mujer salió y se horrorizó por la escena ante ella. Un joven de unos 20 años sin camisa tenía una herida en el estómago. Estaba consciente, pero en shock. La camisa fue hallada poco después, a unos pasos del herido. Los servicios de emergencia llegaron en tiempo récord, y aún así, el hombre afortunadamente seguía con vida. Desde entonces, su condición empeoró, perdiendo y recuperando el conocimiento. Su herida era grave y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano mientras la policía comenzaba a acordonar el área con cinta de escena del crimen. Pero a los pocos minutos de llegar al hospital y ser llevado de urgencia a cirugía, el hombre lamentablemente no sobrevivió. Falleció a las 7:40 a.m. La esposa de Nathan, Jennifer, embarazada de varios meses, caminaba por la calle controlando su respiración. Estaba tan preocupada por Nathan y una mezcla de miedo y ansiedad la estaba consumiendo por dentro. Bueno, en cuanto llegó al final de la calle, vio los autos de la policía y la cinta de la escena del crimen. La cabeza y el mundo de Jennifer estaban girando fuera de control. Al acercarse a los policías y preguntar, le resumieron la situación. Un joven fue atacado por un agresor armado durante un paseo. Jennifer no podía respirar, pues todo le resultaba inquietantemente familiar. Rápidamente sacó su teléfono y mostró a la policía fotos de su esposo, Nathan. Ahora, la policía quedó en shock. Estaban viendo fotos del mismo hombre que acababa de ser atacado y llevado en la ambulancia para una cirugía de emergencia. Fue entonces cuando la policía conoció la identidad del hombre. Era Nathan Trapuzano, de 24 años. Este también fue el momento en que Jennifer recibió la horrible noticia de que su esposo no estaba en buenas condiciones. Pero parecía que Jennifer estaba a punto de pasar por un momento doloroso, porque a las 7:40 a.m., cuando la policía supo que el joven no había sobrevivido, le dieron esta terrible noticia a Jennifer, cuyo mundo se derrumbó en ese instante. Nathan, quien estaba tan emocionado de convertirse en padre y estaba a solo unas semanas de conocer a Cecilia, ahora se había ido trágicamente. La policía no entendía por qué atacaron así a un hombre indefenso. Por suerte, la policía pudo hablar con un par de tiendas y casas cercanas y resultó que tenían cámaras de vigilancia apuntando justo al lugar donde Nathan fue atacado. Así que este era un lugar tan bueno como cualquier otro para que la policía investigara el incidente.
Un dueño de una llantera, que conocía bien a Nathan y lo veía caminar y correr por el mismo camino todos los días, permitió que la policía viera las grabaciones de las cámaras de seguridad, y esto fue tanto afortunado como desafortunado para la policía y para todos. Afortunado porque pudieron ver cómo Nathan fue atacado, pero desafortunado porque, trágicamente, esta cámara captó todo. Cómo Nathan fue abordado por el agresor armado y cómo fue sometido y atacado. Es tan escalofriante pensar que una cámara de vigilancia captó los últimos momentos dolorosos y devastadores de Nathan. Las imágenes mostraron a Nathan caminando por la ruta que normalmente tomaba, pero sin que él lo supiera, estaba siendo seguido por alguien. Al principio, la persona detrás de Nathan caminaba, pero luego corrió y lo sometió con un arma de fuego. Nathan, obedeciendo, fue acorralado mientras el agresor, probablemente un ladrón, le apuntaba con un arma de fuego calibre .40. Nathan fue visto levantando las manos y quitándose la camisa y los zapatos por motivos desconocidos. Lo extraño fue que, poco después, mientras Nathan seguía con las manos en alto, apareció otro hombre detrás del ladrón armado. La policía sospechaba que era un cómplice, un vigilante, por así decirlo. Poco después, el hombre armado se impacientó y disparó, haciendo que Nathan cayera al suelo. Los dos hombres misteriosos huyeron y salieron del encuadre, probablemente hacia la carretera principal. Este video fue muy aterrador, incluso para la policía, y el incidente parecía un robo fallido. Nathan dejaba sus objetos de valor, como teléfono y cartera, en casa porque salía a caminar temprano y en la noche. Era mejor prevenir que lamentar. La policía pensaba que el asaltante armado se acercó a Nathan para robarlo. Al notar que no llevaba nada, fue atacado y el agresor escapó. La policía pensaba que tal vez fue un robo fallido. Tal vez el ladrón no tenía la intención de disparar, y también estaba asustado y nervioso, y apretó el gatillo en ese mismo estado. Otra teoría que tenía la policía era una posible iniciación de pandilla. Muchas pandillas sospechosas tienen este ritual realmente inhumano en el que los nuevos miembros tienen que probarse a sí mismos, ya sea robando algo o atacando a alguien. Pero sin importar cuántas teorías tuviera la gente, la policía tenía que atrapar a este ladrón que se convirtió en asesino. Las grabaciones eran útiles, pero seguían oscuras y borrosas. Y aparte de la ropa que llevaba el agresor armado, que de por sí era bastante básica, la policía tenía muy pocas pistas. Tampoco supieron quién era esta segunda persona. Todo lo que la policía podía hacer era analizar el video de vigilancia, preguntar a la gente alrededor y, con suerte, encontrar alguna evidencia pronto. Ya había pasado una semana desde el ataque a Nathan y la policía investigaba más ataques con armas de fuego en la zona. Indianápolis había sufrido varios ataques con armas de fuego en meses recientes, por lo que hallar al atacante de Nathan era como buscar una aguja en un pajar. El 8 de abril, la policía supo de otro ataque armado. Esta vez, la víctima hospitalizada fue Simeon Adams, de 16 años, conocido como Red. Tenía una herida grave en el cuello. Mientras Simeon estaba en cirugía, la policía entrevistó a conocidos y descubrió cómo se lesionó. ¿Era otra víctima como Nathan? Si es así, ¿quién era el loco armado suelto? La policía habló con quien atacó a Simeon. Su nombre era Eric, y lo que le dijo a la policía le dio un giro completo al caso. Eric dice que estaba ocupado cuando Simeon lo atacó sin motivo. No una, sino 3 veces. Esto hizo que Eric atacara a Simeon en defensa propia, lo que finalmente hizo que la pelea brutal se detuviera. Pero lo que la policía encontró extraño e inquietante fue el hecho de que este ataque ocurrió poco después del ataque de Nathan. Así que las cosas parecían muy sospechosas. Pero después de esta conversación con Eric, la policía siguió adelante e investigó al chico herido de 16 años, y lo que encontraron fue realmente espantoso. Simeon resultó ser el principal sospechoso de un robo ocurrido en marzo, solo una semana antes del ataque a Nathan. Simeon y sus cómplices robaron varias armas tras irrumpir en una tienda. Por si eso no fuera suficiente, Simeon también intentó robar un auto afuera de un club el 1 de abril, solo un par de horas antes del ataque a Nathan. No tuvo éxito porque un guardia lo atrapó y lo obligó a irse. Para empeorar, el club estaba cerca de donde Nathan fue atacado a las 6 a.m. Peor aún, los casquillos hallados en la armería y cerca del cuerpo de Nathan coincidían. Solo les faltaba encontrar el arma, así que todo empezó a encajar. Simeon pasó de ser una víctima de un criminal armado y violento, como pensó la policía al principio, a ser una persona de interés, o mejor dicho, el principal sospechoso en el ataque a Nathan. La policía tenía que hablar con Simeon sobre lo que sabía de Nathan y si lo había atacado o no.
pero eso no iba a ser fácil. Simeón seguía en cirugía y en estado crítico. La policía estaba cruzando los dedos porque necesitaba que Simeón saliera adelante para que pudiera responder algunas preguntas vitales. Preguntas que podrían ayudar a resolver el extraño y sin sentido ataque a Nathan y su fallecimiento posterior. Así que mientras la policía esperaba a que Simeón recuperara la conciencia, investigaron un poco más. Hablaron con amigos y familia de Simeón, concluyendo que este joven de 16 años era un peligro. Había estado involucrado en muchos delitos menores, y al estar armado, era una persona peligrosa, con la que no querrías cruzarte. El primo de Simeón finalmente se acercó a la policía con información, y eso realmente dio en el clavo. El primo de Simeón identificó de inmediato a Simeón en las grabaciones, viéndolo caminar y luego correr hacia Nathan durante el paseo matutino. La persona detrás de Simeón, que parecía vigilar, también fue identificada. Era amigo de Simeón, también adolescente. La policía ahora estaba segura de que Simeón fue quien atacó a Nathan, causando su muerte y dejando a su esposa, hijo no nacido y familia con un dolor insoportable. Lo indignante fue cómo Simeón atacó a Nathan. El primo continuó explicando cómo Simeón sometió a Nathan y dijo que Simeón vio a Nathan caminando por la calle y le ordenó que se detuviera. Después lo acorraló y le ordenó a Nathan quitarse la ropa. Cuando lo hizo y las manos de Nathan estaban arriba, Simeón disparó. Sin explicación, persuasión ni altercado. Fue simplemente una decisión impulsiva de Simeón, terminar con la vida de una persona inocente, la vida de un desconocido prácticamente, sin ninguna razón en absoluto. La policía entrevistó a otro hombre que contó que Simeón se despertó temprano el 1 de abril y le dijo que la policía lo buscaba. Cuando este hombre le preguntó a Simeón qué había hecho, Simeón le explicó que tuvo un altercado físico con alguien, una cosa llevó a la otra y disparó una sola vez contra el hombre. Todo esto es mentira, como seguro sabías. Nathan fue una víctima que cooperó. Él nunca intentó pelear con Simeón. Hizo exactamente lo que le dijeron que hiciera y aún así, trágicamente perdió la vida. Así que la policía tenía todo lo que quería y con suerte de su lado, Simeón finalmente salió bien de la cirugía. ¿Por qué los malos suelen salir de estas situaciones extremas mientras inocentes como Nathan, sin culpa alguna, pierden la vida? Aún así, la policía presentó pruebas que incriminaban a Simeón y a su conocido en la escena del crimen. Y por una vez, Simeón no pudo defenderse. Fue arrestado de inmediato y acusado del asesinato de Nathan Trapuzzano y fue puesto bajo custodia. También lo acusaron de robo a mano armada y portar armas sin licencia. El arma de fuego de Simeón también coincidía con la misma pistola calibre .40 utilizada tanto en el robo a mano armada como en el ataque a Nathan. Así que Simeón aquí estaba atrapado y no tenía a dónde correr. Mientras armaban el caso contra Simeón, la policía hallaba más cosas inquietantes sobre el equipo. Primero que nada, tuvo varios enfrentamientos con la ley y de hecho estaba en libertad condicional. En 6 años acumuló 26 cargos juveniles. Si lo piensas, Simeón ya era delincuente a los 10 años. Incluso decirlo en voz alta es sorprendente. Su oficial de libertad condicional tampoco veía problema en que Simeón faltara a la mayoría de sus reuniones. Además, Simeón también tenía que asistir a una audiencia judicial por 13 violaciones de libertad condicional, pero nunca se presentó. Simeón recorría las calles, libre de hacer lo que quería. Aún más alarmante era que Simeón ya había atacado antes a otro inocente, previo a Nathan. El 30 de marzo, 2 días antes del ataque a Nathan, Simeón se encontró casualmente con un hombre en la calle en una situación bastante inocente. Pero Simeón fulminó al hombre, dueño de una tienda de bistec y limonada, y de repente le disparó un solo tiro. Me parece que atacar a personas sin razón aparente es simplemente el modus operandi de Simeón. El hombre resultó herido, pero afortunadamente sobrevivió. Simeón iba a ser juzgado como adulto, pero al tener 16 años cuando atacó a Nathan, la fiscalía enfrentaba un reto. El Estado sabía que conseguir una sentencia de cadena perpetua iba a ser casi imposible, pero iban a luchar hasta el final para obtener la sentencia más dura y máxima posible. Y así inició el juicio de Simeón. Aunque lo que había hecho enfureció a todos hasta lo más profundo de su ser, su comportamiento entrando y saliendo de la corte irritaba aún más a todos. Sonreía y reía al ser escoltado hacia y desde la corte, como si no hubiera cometido el asesinato de un hombre inocente. La fiscalía presentó sus argumentos y explicó por qué debía recibir la sentencia más severa. Le quitó la vida a una persona inocente sin ninguna razón, simplemente porque sí. El principal testigo era el amigo de Simeón, quien estuvo con él durante el ataque a Nathan.
La fiscalía no acusó al vigilante, amigo de Simeón, y usó su testimonio para juzgar a Simeón. La defensa argumentó una infancia problemática. Simeón perdió a su mamá en un accidente de ahogamiento cuando tenía 1 año, y su papá estaba más en la cárcel que en casa. La defensa dijo que Simeón solo era incomprendido y tenía problemas. Lamento lo que Simeón vivió de niño, pero una infancia difícil no justifica asesinar a inocentes. Al final, Simeón fue declarado culpable y condenado a 55 años de prisión, lo cual no es suficiente, en mi opinión. Además, recibió 12 años más por atacar al dueño del restaurante de bistec y limonada. ¿Recuerdas al oficial de libertad condicional de Simeón, que no era bueno en su trabajo? Bueno, renunció poco después de que todo sucediera con el ataque a Natán. Si me preguntas, también debieron haberlo reprendido, pero salió libre de culpa. Unas semanas después del repentino ataque y fallecimiento de Natán, Jennifer trajo al mundo a la pequeña Cecilia María. Cuando todos vieron a la bebé, se sorprendieron de lo mucho que se parecía a Natán. Todos estaban felices con la llegada de esta pequeñita a la familia. Que Natán no estuviera para cargar a su hija, a quien tanto esperaba conocer y amar, les rompía el corazón a todos. La comunidad apoyó a Jennifer y su bebé. Se abrió un GoFundMe para cubrir el funeral y apoyar a la familia de Natán, incluyendo a Jennifer y Cecilia. Jennifer también obtuvo un doctorado y ahora es asistente de médico. Jennifer todavía lleva el anillo de bodas de su esposo colgado en el cuello como un collar y nunca se lo quita. Y le recuerda que, sin importar lo difícil que pueda ser la vida, una parte de Nathan sigue ahí animándola, como siempre lo hacía cuando estaba vivo. Ahora tiene una hija que es el único recuerdo vivo y palpable de su esposo, y le encantan las piezas de Cecilia. Lo increíble de Jennifer es que todavía es muy amable con el asesino de su esposo. Ella ya perdonó a ese hombre vil por quitarle a su esposo y a su familia. Y todo porque no quería gastar todo su tiempo y energía en resentirse y odiar a alguien tan insignificante. Ella tenía tanta gracia, y es increíble. El colegio comunitario Ivy Tech, donde trabaja Nathan, le dio a Cecilia una beca para sus futuros estudios. Aunque Nathan no pudo ayudar a recaudar fondos para la universidad de su hija, sus compañeros de trabajo lo sustituyeron con gusto. La familia Trapuzano creó el fondo conmemorativo Nathan Trapuzano, que organiza una caminata anual y eventos para recaudar fondos en apoyo a niños que han perdido a sus padres. Es desgarrador que Cecilia nunca conozca a su papá, ni experimente lo que las niñas hacen con sus padres. Nathan habría sido un papá maravilloso, y estoy seguro de que Cecilia habría sido una niña muy apegada a su papá. Pero al final del día, creo que lo mejor es enfocarnos en lo conmovedor que es ver hasta dónde estuvo dispuesta a llegar esta comunidad para asegurarse de que tanto Jennifer como Cecilia siguieran sintiendo el amor y la calidez que Nathan les habría dado si aún estuviera aquí. El poder de esta pequeña y fuerte comunidad es inspirador. Tras graduarse antes de tiempo de la preparatoria, Kylie Rodney fue a una celebración con amigos en el Bosque Nacional de Tahoe. La mañana del 6 de agosto de 2022, los investigadores afirman que ella salió de una fiesta en el campamento y no se le volvió a ver. Kylie era inteligente, talentosa y tenía una familia y amigos que la querían. Ella estaba emocionada por iniciar la universidad y disfrutaba pasar tiempo con sus amigos antes de despedirse. Nadie imaginó que una simple diversión en un campamento tan cerca de casa acabaría tan mal. Los habitantes locales y las autoridades llegaron en gran número para localizar a Kylie, pero nadie estaba preparado para lo que encontraron. El viernes 5 de agosto de 2022, el Bosque Nacional de Tahoe tuvo un día hermoso y vistas claras al Monte Shasta. Las flores silvestres florecían tras los incendios forestales pasados, llenando el paisaje de morado y amarillo. El verano estaba terminando, y la gente aprovechaba los últimos días de diversión de la temporada antes de regresar a la escuela. Kylie Rodney se graduó anticipadamente de la preparatoria con honores, lo cual no es nada fácil. Ella asistiría a Sierra College pronto y su familia no podía estar más orgullosa. El viernes 5 de agosto pasó tiempo con sus amigos preparando crème brûlée y luego planeaba ir a una fiesta de despedida de verano en el campamento Prosser, a unos 45 minutos de Reno, cerca de la frontera estatal. Pero estaba a 15 minutos de la casa de Kylie.
El campamento Prosser está ubicado junto a un gran embalse y es conocido por los locales como el Santuario. Este era el lugar perfecto para que los amigos tuvieran una última reunión antes de irse a la universidad para nuevas aventuras. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 a.m., el 6 de agosto, Kylie planeó ver a sus amigos más cercanos, pero no llegó. Resultó que el viernes 5 de agosto fue el último día que alguien vio a Kylie. Kylie nació y creció en Truckee, California. Sus padres, Lindsay y Daniel, eran padres amorosos y dedicados. También tenía un hermano de 8 años que creía que ella era la mejor. Kylie y su familia vivían en una zona más rural de Truckee, y algunos la describirían como más aislada, aunque muchos habitantes de los pueblos de montaña de California viven de esta manera. Para Kylie, esta era simplemente su forma de vida cotidiana. Era conocida por ser muy feliz, así que su estilo de vida aislado claramente le funcionaba bien. Al llegar el fin de semana, Kylie estaba emocionada por ir a la fiesta en el campamento con sus amigos. Alrededor de las 6 p.m., el 5 de agosto, Kylie fue a la fiesta con sus padres, sin que ellos supieran que no volverían a verla. Poco después de las 6 p.m., el 5 Kylie entra a una gasolinera en Truckee, a medio camino entre su casa y la fiesta, donde cámaras de seguridad la grabaron en la tienda. Un par de horas después, cerca de las 10 p.m., Kylie llega al campamento con su amiga Magdalene y luego se reúne con otra amiga, Sammy Smith. Sammy y Kylie pasan casi todo el tiempo juntas en la fiesta, compartiendo bebidas y separándose un rato para hablar con otros. Aunque era una reunión cerrada de adolescentes locales, la noticia de la fiesta de Cambron se difundió y pronto gente de todo el norte de California llegó a Prosser. Los informes señalan que esa noche asistieron entre 200 y 300 personas. Por la tendencia de incendios forestales en la zona, los asistentes no pudieron encender una fogata, así que, salvo otras fuentes de luz, el área estaba totalmente oscura. Se dice que muchos usaron palitos luminosos, linternas y luces de autos para iluminar el área. Kylie y sus amigos ya habían ido a fiestas así antes. La mamá de Kylie confiaba en su hija y le dijo a los medios de comunicación que ella nunca, jamás, bebía y conducía. Kylie era más inteligente que eso y, además, increíblemente responsable. Los amigos de Kylie han respaldado esa declaración diciendo que nunca vieron a Kylie beber en una fiesta y luego conducir después. Por lo tanto, Lindsay no tuvo ningún reparo en dejar que Kylie asistiera. A las 11 p.m., las chicas fueron a la Honda CR-V plateada de Kylie para cargar su teléfono. Se sentaron ahí y hablaron durante un rato, compartiendo algunas bebidas, y parte de la conversación incluyó que Sammy le pidiera a Kylie que la llevara a casa esa noche. A las 11:30 p.m., Lindsay recibió un mensaje de Kylie avisando que salía de la fiesta y se iba directo a casa. Lindsay, que vio el esfuerzo de Kylie para graduarse antes con honores, confiaba en que su hija volvería cuando lo decía. No tenía ninguna duda de que Kylie estaría en casa en breve. Lindsay le escribió a Kylie que se cuidara y la amaba. Kylie respondió, «Está bien, yo también te amo». Entre las 11:30 p.m. y 12:20 a.m., Sammy ve que Kylie está muy ebria para llevarla y busca que otro la lleve. Las dos chicas se despidieron y Sammy le dijo a las autoridades que se despidió de Kylie alrededor de las 12:25 a.m. Minutos después, a las 12:36, Sammy explicó que recibió otra llamada de Kylie, preguntando por su transporte. Sammy dijo que oía voces de fondo, así que creía que Kylie seguía en la fiesta, pero no estaba seguro. Sin que Sammy lo supiera, esta sería la última vez que alguien habló con Kylie. Lindsay se despertó a la mañana siguiente y descubrió que Kylie no estaba en su habitación y que su vehículo no estaba estacionado afuera. Al no poder contactarla tras varias llamadas, Lindsay llamó a la policía y reportó la desaparición de Kylie. La policía no activó de inmediato la alerta Amber, argumentando que no había pruebas de que Kylie fuera secuestrada. Fueron al área donde se realizó la fiesta para llevar a cabo una búsqueda y entrevistaron a aproximadamente un tercio de los asistentes. Los investigadores pidieron a más personas de la fiesta que se presentaran, pero muchos asistentes dudaban en hablar con las autoridades. La mayoría de ellos estaba a punto de comenzar la universidad y temía que las repercusiones de sus actividades en la fiesta arruinaran su futuro de alguna manera. La policía fue clara al decir que nadie tendría problemas por las cosas que sucedieron en la fiesta. Solo querían encontrar a Kylie. Esto no bastó para convencer a los asistentes. La mayoría guardó silencio.
La desaparición de Kylie se difundió rápido, pero aunque había más de 200 personas, nadie dijo haber visto algo. ¿Esa es Kylie? Pero ella y su vehículo seguían desaparecidos. ¿Cómo es posible? Alguien debió ver algo. Sammy organizó una reunión con todos los asistentes de la fiesta esa noche. No se permitió la entrada de detectives para que los asistentes se sintieran más cómodos al hablar con amigos y compañeros. Aún así, no hubo novedades. Sammy dijo varias veces a las autoridades que fue la última en ver a Kylie. Sammy y otras amigas de Kylie hablaron sobre los tipos mayores insistentes que las incomodaban en la fiesta. Y fue entonces cuando Sammy y las otras amigas decidieron irse. Esto hizo que muchas personas levantaran las cejas. ¿Por qué un grupo de amigas dejaría sola a una amiga si sabían que había bebido y había hombres mayores en la fiesta que hacían sentir incómodas a las chicas? Aunque Sammy informó que había cientos de fotos y videos de esa noche, ni una sola daba evidencia del estado mental o el paradero de Kylie. La policía estaba perdida. Días después de la desaparición de Kylie, los investigadores confirmaron que su teléfono se conectó por última vez a datos celulares a las 12:33 am, justo cuando habló con Sammy. Así que, lo que sea que haya pasado segundos después de esa llamada, bueno, no pudo haber sido algo bueno. La policía ahora tenía su primera y única pista, y la búsqueda de Kylie había comenzado. Sammy se volvió clave para la investigación porque estuvo mucho con Kylie la noche que desapareció y luego dio entrevistas a los medios. Cuando le preguntaron en una entrevista sobre lo que creía que le había pasado a su amiga, Sammy dijo que pensaba que, cito, alguien sabía que ella estaba ebria, se ofreció a llevarla a casa, pero no la llevó a casa. Otra teoría es que tuvo un accidente en el camino a casa. La zona es montañosa y las carreteras son complicadas, sobre todo si eres conductor inexperto, has bebido y es de madrugada. Para cualquiera de ustedes que nunca haya manejado en las montañas, déjenme decirles que algunas de estas carreteras pueden ser difíciles de transitar incluso a plena luz del día. Si sumas las bebidas y la noche, es receta para el desastre. Sammy Smith cooperó con la investigación, al igual que el supuesto exnovio de Kylie, Jagger. Las entrevistas en medios con Sammy y Jagger mostraron discrepancias al público. Circularon especulaciones sobre la relación entre Kylie, Sammy y Jagger. Varios dijeron que Sammy y Kylie no eran tan cercanos como Sammy hizo creer a la policía. En el momento de su desaparición, Kylie y Sammy ni siquiera eran amigas en las redes sociales, pero los investigadores en internet descubrieron que Sammy y Jagger sí lo eran. Cuando Sammy y Jagger pidieron en redes que todas las pistas presenciales se enviaran a ellos y no a las autoridades para filtrar la información, muchos empezaron a sospechar que había ocurrido algo más siniestro. Esto, junto con lo que muchos consideraban un comportamiento sospechoso, llevó a la creencia de que la chica que decía ser amiga de Kylie podría haber tenido algo que ver con su desaparición. Tras la petición pública de Jagger de ser contactado, el departamento del sheriff del condado de Placer publicó en Twitter el 11 de agosto que nunca le pidió a Jagger recolectar testimonios de testigos. Enfatizaron que la información debía transmitirse directamente a ellos. Esto solo aumentó la sospecha pública sobre Jagger y Sammy. Cuando surgieron fotos y videos de la fiesta, se enviaron a las autoridades para revisión. Para el 12 de agosto de 2022, la búsqueda de Kylie se intensificó. Autoridades y voluntarios buscaron exhaustivamente en la última ubicación conocida y en su casa, buscando pistas que ayudaran a encontrar a Kylie. En una reunión del ayuntamiento tras la desaparición, la oficina del sheriff del condado de Placer detalló sus amplias búsquedas. Los funcionarios dijeron a los medios de comunicación que habían buscado tan al norte como Sierraville y tan al este como Verdi. Hacia el sur, buscaron por todo Truckee y se extendieron más allá del embalse Jackson Meadows hacia el oeste, en un radio de aproximadamente 25 millas desde su última ubicación conocida. Los voluntarios locales dijeron que no creían que Kylie o su auto siguieran en el Bosque Nacional de Tahoe, que abarca más de 800,000 millas. Esta zona es vasta y pintoresca, con paisajes que van de picos escarpados y bosques densos a lagos y ríos inmaculados. Kylie pudo estar en cualquier lugar, pero el equipo confiaba que, si estuviera en ese bosque, ya la habrían hallado. Por información contradictoria sobre las relaciones de Kylie con Jagger, Sammy y otros asistentes, muchos temían lo peor, pero esperaban lo mejor. Mientras tanto, las autoridades seguían reuniendo las piezas.
En una conferencia el 12 de agosto, autoridades informaron que recibieron reportes sobre un adulto disuadiendo a otros de presentarse, lo que llevó a abrir un portal en línea anónimo para enviar fotos, videos y datos sobre la desaparición de Kylie. Para entonces el caso ya era muy extraño. Parecía sumamente claro que alguien sabía algo y estaban haciendo todo lo posible para asegurarse de que esa información no saliera a la luz. Para el 13 de agosto, las autoridades realizaron otra conferencia de prensa donde la oficial de información pública, Angela Musala, explicó que habían intensificado su búsqueda para el fin de semana. Ella dijo que el 12 de agosto se localizó un posible sitio de entierro cerca del campamento, hallado por los equipos de búsqueda y rescate en la zona. Ella continuó diciendo que la familia de Kylie fue notificada y que el FBI respondió a la escena acompañado por las oficinas del sheriff de los condados de Placer y Nevada. Al examinar el lugar, descubrieron los restos de un perro. Angela continuó dirigiéndose al público. Déjenme ser claros, tenemos un solo equipo, una sola misión y un objetivo: encontrar a Kylie Rodney. Tras 9 días de investigación por persona desaparecida, la oficina del sheriff del condado de Placer siguió rastreando 720 pistas en busca de la que los guiara en la dirección correcta. Mientras tanto, personas en todo el país especulaban sobre lo sucedido a Kylie, ansiosos por la próxima pista. La navaja de Occam dice que normalmente la respuesta más sencilla es la correcta. Pero con un accidente pareciendo cada vez menos probable con cada día que pasa, ¿cuál es la siguiente respuesta más sencilla? ¿Qué más podría causar que alguien desapareciera sin dejar rastro de una fiesta llena de gente? Durante poco más de 2 semanas, la familia de Kylie tuvo que irse a dormir cada noche sin saber dónde estaba su preciada hija, y sus amigos enfrentaron acusaciones de desconocidos de todo el país. Y la policía trabajó incansablemente para encontrar a esta chica desaparecida. Pero entonces hubo un avance. El 21 de agosto de 2022, Aventuras con Propósito recuperó la CRV plateada de Kylie Rodney del embalse Prosser. Aventuras con Propósito es un canal de YouTube enfocado en casos sin resolver y especializado en recuperaciones acuáticas. Cuando Kylie desapareció inicialmente, muchos que conocían sus recuperaciones solicitaron que se unieran a la búsqueda de la chica desaparecida, y el equipo estuvo feliz de hacerlo. AWSP dice que una agencia de la ley los contactó para pedirles ayuda. Sin embargo, cuando llegaron, les dijeron que el lago ya había sido buscado extensamente con equipos de buceo y que no había nada ahí. La búsqueda comenzó en el embalse Prosser a las 10:40 am el 21 de agosto. Lanzaron 2 botes con sonar, uno de los cuales localizó un objeto a las 11:15 am, a 55 pies de la orilla y en solo 14 pies de profundidad, usando un dispositivo de sonar especializado Garmin. Nick, uno de los buzos, entró al agua y confirmó que el vehículo era el de Kylie Rodney al comparar la placa. Un buzo bajó al fondo y halló un cuerpo en el área de carga del vehículo. Aventuras con Propósito indicó que el $2,500, una pequeña inversión para una policía de este tamaño, parece ser una inversión sólida para los equipos de búsqueda y rescate. Entonces, si esta tecnología es crucial para búsquedas bajo el agua y un simple canal de YouTube logró comprar una, ¿por qué los equipos de búsqueda y rescate de la zona no la están usando? Si el FBI tenía la tecnología más avanzada, ¿por qué no hallaron el vehículo en 2 semanas de búsqueda con las agencias locales? Tras el hallazgo, AVP publicó en Facebook sobre la misión de recuperación. El equipo afirma que primero contactaron a las autoridades porque colaboraban para encontrar a Kylie. Pero en la conferencia de prensa al día siguiente, el vocero del departamento del sheriff declaró que AWP nunca se puso en contacto con ellos y que la policía tuvo que hacer un esfuerzo adicional para contactar al equipo. Por la gran reputación de AWP, algunos dudan de esta información y creen que las autoridades locales solo estaban avergonzadas por su descuido. El hallazgo del vehículo de Kylie fue devastador para su familia y comunidad. Pero aún peor fue cuando la policía hizo el escalofriante anuncio. El cuerpo encontrado en la parte trasera del auto era, lamentablemente, Kylie. Muchos pensarían que aquí termina. Caso cerrado. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando la gente cuestionó a las autoridades sobre sus esfuerzos para encontrar a Kylie. Doug y Nick de Aventuras con Propósito destacaron su habilidad única y poco común, y consideraron un honor ayudar a las agencias policiales así. Reconocieron su apoyo a las fuerzas del orden en todo Estados Unidos, incluido el FBI.
Pero cuando salió a la luz la noticia del hallazgo, muchas personas que seguían el caso empezaron a preguntarse, ¿cómo pudieron los hombres de aventuras con propósito lograr en menos de 2 horas lo que varias agencias, grandes y pequeñas, no pudieron lograr en 2 semanas? Aventuras con propósito halló el auto de Kylie volteado en una zona que supuestamente ya había sido revisada por las autoridades. Esto llevó a muchos a cuestionar la competencia de las fuerzas del orden locales, y con razón, especialmente porque una cámara trampa en la zona muestra que a las 12:32 am, el 6 de agosto, un vehículo fue al agua donde encontraron a Kylie, justo donde su celular dio la última señal. El departamento de policía local informó que invirtieron más de 15,000 horas buscando a Kylie, pero otro equipo la halló en menos de 2 horas, justo donde su teléfono dio la última señal. Las vistas aéreas muestran algo en el agua donde recuperaron su cuerpo. Si hubo búsquedas aéreas, ¿cómo se les escapó esto? Si ella condujo su vehículo al agua, debió pasar por la arena. ¿Por qué no vieron esas huellas cuando su mamá la reportó desaparecida menos de 12 horas después? Doug Bishop de AWP dijo en una entrevista que las circunstancias eran muy sospechosas. Él menciona muchas de las cosas que ya se han discutido, como que ella era muy inteligente, estaba por ir a la universidad y desaparece de una fiesta grande solo para ser encontrada a unos cientos de metros de distancia. Él dice que Kylie no pudo ir en sentido contrario por la carretera. Él explica que esta carretera tenía una sola entrada y una sola salida, sin mencionar que era una carretera con la que ella estaba muy familiarizada. Sin embargo, la carretera donde terminó su vehículo tenía una curva cerrada a la izquierda hacia un camino de tierra accidentado que requiere tracción en las 4 ruedas. Básicamente, estuviera ebria o no, Kylie habría sabido de inmediato que no iba por el camino correcto, lo que hace que su accidente sea aún más sospechoso. Doug Bishop explica que el lugar donde la encontraron dentro del vehículo, en el compartimiento de carga, también era sospechoso, y que todo el asunto simplemente no tiene sentido. El hecho de que nadie esté dispuesto a hablar es una gran señal de alerta y aumenta esta sospecha. Aunque bien podría tratarse de un accidente, hay muchas inconsistencias en esta historia. Sus amigas dijeron que parecía demasiado ebria para conducir y reportaron la presencia de hombres extraños en la fiesta, pero no tuvieron problema en dejarla ahí sola. Mandó un mensaje coherente a su madre, pero 30 minutos después estaba tan ebria que no notó que iba en sentido contrario por una carretera que ya conocía. Las autoridades buscaron a fondo, pero no hallaron un vehículo claramente visible en las cámaras aéreas. No tiene sentido. Bishop también considera sospechoso que Kylie fuera hallada en el área de carga del vehículo. Él dice que si las ventanas estuvieran cerradas, Kylie habría podido retroceder. Pero, ¿por qué lo haría? Bueno, no lo sabemos, pero el asunto es que cuando recuperaron el vehículo, varias ventanas estaban bajadas. El vehículo se llenó de agua tan rápido que no tuvo tiempo de retroceder. ¿Y por qué lo haría? Ella fácilmente podría haber salido por la ventana para ponerse a salvo. Que ella quedara atrapada en la parte trasera del auto no tiene sentido lógico. Noticias reportan que más de 400 personas mueren al año atrapadas en autos bajo el agua. Sal del auto antes de que se hunda por completo para sobrevivir. La mayoría de los autos se hunden en menos de 1 minuto, así que cada segundo es crucial. Los expertos explican que lo mejor que puedes hacer es bajar las ventanas lo antes posible y escapar por las ventanas delanteras, no por las traseras. En el caso de Kylie, esto genera más preguntas. La ventana del conductor de Kylie y las demás estaban abajo al sacar el vehículo del agua. Sin embargo, informaron que la hallaron en la parte trasera del vehículo. Además, el espejo lateral del lado del conductor estaba roto y había una abolladura en la puerta del lado del conductor. Nada de esto parecía estar ahí cuando salió de su casa esa noche. ¿De dónde vino ese daño? Las imágenes de varios otros vehículos que fueron recuperados del agua no muestran daños en los espejos ni en las puertas. Entonces, ¿qué le pasó al vehículo de Kylie? Si había más de 200 personas presentes, ¿cómo es que nadie escuchó el vehículo caer al agua? Aunque todavía hay muchas cosas que no se saben, el informe de la autopsia de Kylie pronto reveló la verdad de este caso. Y es cierto que muchos probablemente no lo aceptaremos. El informe de la autopsia se publicó el jueves 13 de octubre de 2022, en el que se declaró que la causa de la muerte de Kylie fue un accidente. El informe oficial dice que se ahogó, pero los habitantes locales consideran sorprendente esa conclusión. Sospechan porque el jefe de policía y el forense son la misma persona.
Se dice que muchos crímenes aquí se encubren o se reportan como accidentes para proteger la reputación turística y la economía local. Y yo apoyo esta idea. De hecho, esta es una de las principales razones por las que mi esposa y yo dejamos nuestra ciudad natal. En los pocos meses antes de empacar e irnos, personalmente presenciamos 3 escenas del crimen donde personas habían perdido la vida. Una junto a un complejo de departamentos, otra en una zanja de una carretera principal y otra en un lugar que no recuerdo, pero ninguno de estos crímenes fue documentado oficialmente. Todos fueron encubiertos porque el lugar era turístico. El turismo mantenía a flote la ciudad y no podían arriesgarse a perder ese dinero. La autopsia indica que Kylie estaba vestida y no hubo evidencia de agresión. El informe toxicológico reveló cafeína, nicotina y una mínima cantidad de tetrahidrocannabinol en el sistema de Kylie. Las muestras de tejido hepático mostraron un nivel de alcohol de 0.08, justo en el límite legal para conducir. Pero muchos expertos afirman que estos niveles de etanol en su sistema probablemente fueron el resultado del proceso de descomposición. Esto hace que la gente dude si Kylie realmente estaba ebria. Las carreteras ahí carecen de alumbrado público. Los caminos de tierra son sinuosos y mal señalizados. Es posible que, a pesar de que Kylie había estado en esta zona muchas veces, tomó un giro equivocado y se fue directamente al agua. Pero si fue así, ¿qué le impidió salir por una ventana que ya estaba abierta? Lo más interesante del informe de la autopsia es que casi no había agua en sus pulmones. Un médico forense dijo que el peso de los pulmones era inusualmente bajo para un caso de inhalación de agua. Uno esperaría que si una persona falleciera por ahogamiento, habría mucha agua en sus pulmones, pero no había suficiente como para concluir algo así. El detective Sunier informó que, al no haber evidencia de juego sucio, la muerte se registró como accidental. No sé tú, pero para mí esto solo muestra que el equipo no investigó lo suficiente para hallar la evidencia. Quiero decir, claramente tienen un historial de esto. Su vehículo fue encontrado en un lugar que afirmaron haber registrado varias veces. Al final, hay un vacío en la vida de los amigos y la familia de Kylie que nunca se llenará. Aún peor, ni siquiera han podido averiguar con certeza qué le pasó a Kylie ese día. Y no sé tú, pero yo no podría dejar esta situación en paz hasta tener algunas respuestas comprobadas. A pesar de esta dolorosa pérdida, espero que sirva como valiosa lección para nunca dejar a un amigo atrás. Esta tragedia pudo haberse evitado, pero de ella hay lecciones que aprender para las fuerzas del orden, para quienes asisten a fiestas y para la comunidad de crímenes reales. Kylie no tenía que perder la vida esa noche, pero sinceramente espero que la historia de su pérdida pueda, de alguna manera, ayudar a prevenir que otros sufran el mismo destino.